Fanfic. Naruto / la leyenda de Korra, nombre. Paragon de Korra. Creador. Deus Swiftblade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 46. Gente nueva y sospecha. Lugar. Aozora. Mientras Tsukiko miraba el océano, se maravilló de la simple inmensidad de todo. Simplemente se extendía más allá de su vista. Era tan grande y azul. ¡Guau! ¿Eso es todo lo que puedes decir? Hiro le preguntó desde donde estaba junto a ella con una pequeña sonrisa. ¿Quién? Ella lo miró mientras estaban de pie en los muelles, sintiendo el viento pasar a través de ellos. No puedes negar el verlo. Por supuesto que no, estuvo de acuerdo. También podía verlo mejor gracias a sus ojos. Creo que se podría usar algo mejor que WoA para describirlo. Está bien, entonces ¿qué tienes? Volvió a mirar el océano, estudiándolo durante un largo y duro momento. Bueno, es grande. ¿Eso es todo lo que puedes decir? Es más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo podría describir algo tan vasto? Miró a través de ella a su compañero de equipo. ¿Has estado en el océano, Arashi? Realmente no lo vi, si eso es a lo que te refieres, le dijo Arashi. Era el único de los tres que realmente no miraba el océano en general. Estaba más concentrado en el barco que estaba siendo conducido al muelle. Aozora era un importante lugar de envío en los países elementales, por lo que tenían muelles para barcos de todos los tamaños. Tsukiko lo miró exasperada. ¿No eras tú el que vino en un barco? Sí, sin un boleto real, respondió. Cuando no estaba debajo de la cubierta tratando de asegurarme de que no me atraparan, me colaba en la cocina para robar algo de comida. Estaba tratando de asegurarme de que no me atraparan como polizón para mirar el océano. El barco. Era grande, era azul y me estaba llevando aquí. Eso era todo lo que necesitaba saber. Rin puso los ojos en blanco ante sus alumnos. Ella se paró detrás de ellos. ¿Crees que hay una posibilidad de que puedas mantener tu enfoque en la nave? Ella preguntó. Eso es lo que estoy tratando de hacer, Sensei, le dijo Arashi. Hiro y Tsukiko volvieron su atención a la nave. Era algo impresionante, podían admitirlo. De hecho, verlo acercarse les hizo centrar su atención en el mar en primer lugar. Los dos dragones dorados en la proa del barco tenían las fauces abiertas, por lo que sus dientes estaban al descubierto para que todos los vieran. Su tamaño había hecho que todas las demás naves que Tsukiko había visto en los últimos 2 días en Aozora parecieran pequeñas o débiles. Y por lo que Arashi le había dicho, había más de dónde venía este. Se estremeció levemente ante la imagen de tantos de ellos. Los niños están aquí, ¿verdad? Le preguntó a Rin. Lo son, respondió ella. ¿Sabes que lo son? Ella sabía que estaban aquí. Su equipo había sido el que los condujo a Aozora. Bien, me olvidé de eso, dijo, volviendo a observar el barco navegando cada vez más cerca. Y más cerca. Y más cerca. ¿Y Clos, esta cosa está tardando una eternidad en llegar al puerto? Preguntó ella con el ceño fruncido. Arashi la miró con una mirada extraña. Parecía que iba a saltar contra una pared. No, en realidad está haciendo un buen tiempo. ¿Qué te pasa? Nada. Ella chasqueó. Hizo un gesto salvaje hacia el barco que se acercaba, como si estuviera tratando de probar algo. Es solo, grande y tarda una eternidad. Miró al barco y luego a ella. Lo que ella estaba haciendo sonaba redundante. Era como hablar de cómo el borde de un kunai era afilado. Es un acorazado, le recordó. Por supuesto que va a ser grande. Vio cómo ella seguía observando el barco con ojos nerviosos y se dio cuenta de que era la primera vez que veía algo de su lado del mundo. Solo relájate, yo me encargaré de eso. ¿Cuidar de qué? Hiro preguntó. Asegurarse de que la coexistencia pueda suceder. ¿De acuerdo y? Él sonrió. Solo mira y aprende, Hiro. Mira y aprende. Hiro puso los ojos en blanco ante esas palabras. Volvió su atención a la nave, observándola acercarse más y más. Y más cerca. Y más cerca. Cuando finalmente llegó al muelle correctamente, pensó. Finalmente.
Ciertamente tomó su tiempo. Ah, ratas de agua. Gritó Arashi de repente. Ambos compañeros de equipo lo miraron como si acabara de atrapar una bestia peligrosa. Miraron hacia el barco, preocupados de que pudiera haberlo insultado. Un hombre apareció en la barandilla. Llevaba un uniforme que parecía hecho de una sola pieza. Aoi marineros de agua dulce. Él volvió a llamar. ¿Qué carga traes? Sin carga, solo hombres. ¿Hombres, dices? Pensé que estabas trayendo ratas a la tierra. Las únicas ratas que hay aquí son las que sirven sin discutir ni quejarse. ¿Así que no tienes ninguno? Preguntó Arashi. El tripulante se rió con una sonrisa y dijo, ninguno en absoluto. Hiro y Tsukiko se miraron y se preguntaron, ¿qué diablos están diciendo? Parecía que estaban teniendo una conversación sobre ratas limpias, pero eso no podía ser lo que en realidad estaban diciendo. ¿Qué diría tu madre a eso? Arashi gritó. Que debería haber venido preparado. Respondió. ¿Y qué diría tu padre? No lo sé. No lo he visto desde que navegó hacia el sol en el agua. Tsukiko estaba completamente confundida. Eso no tiene ningún sentido. Pero miró a su compañero de equipo y él estaba sonriendo ampliamente. Él estaba disfrutando todo esto y ella ni siquiera sabía de qué estaban hablando. Volvió a mirar a Rin con la pregunta en su rostro, pero Rin negó con la cabeza. Ella tampoco lo sabía. Entonces, ¿quién lleva tu manada de ratas? Arashi gritó. Nuestro capitán es el comandante Hiro. Le respondió el tripulante. Ah, lo sé, Hiro. Regresa con ese asrino y llévalo a tierra. A pesar de que estaba muy por encima de ellos y se veía un poco pequeño, Hiro podía sentir que el marinero ahora estaba a la defensiva. ¿Y por qué debería decirle eso? Dile que su primo está esperando que le deba ese favor. Él lo conseguirá. El tripulante los miró por un momento más antes de desaparecer de la vista. Tan pronto como se fue, Tsukiko miró a Arashi. ¿Qué demonios fue eso? Exigió. ¿Qué fue eso? Preguntó de vuelta. Ella señaló hacia el barco con un dedo casi enojado. Eso. Toda esa cosa que acabamos de ver. Ella le dijo. Siguió el dedo hasta la cubierta y luego la miró de nuevo. Estaba estableciendo comunicaciones. Estabas hablando de ratas. Eso es lo que escuchaste. Hiro vio que su compañero de equipo se enojaba más. No les haría ningún bien a ninguno de ellos. Tenían que parecer profesionales frente a lo que venía después. Así que dio un paso y preguntó, Arashi, ¿podrías explicarme lo que estabas haciendo? El pelirrojo teñido volvió su atención hacia él. Sabía lo que Hiro estaba tratando de hacer, jugar al mediador para que sus temperamentos no explotaran. No sabía por qué lo estaba haciendo. Su temperamento estaba bien y Tsukiko estaba exagerando. Aún así, lo miraron como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Se merecían una explicación. Estaba hablando en la jerga de la marina, les dijo. Por lo general, hablan de esa manera cuando llegan al puerto. Solo los estaba tranquilizando cuando llegaron a un puerto extranjero. Tsukiko se calmó ante la explicación. Tenía sentido, un poco. Todavía estaba desconcertada por lo que había escuchado exactamente, pero estaba dispuesta a aceptar su palabra sobre lo que había estado haciendo. ¿Cómo sabes lo que hablan? Ella le preguntó. Sus ojos volvieron a subir al barco. Podía escuchar a la gente moviéndose allá arriba, pero no podía verlos. Él siguió sus ojos hacia arriba. No había nada tirado sobre la barandilla. Podía escuchar a la tripulación trabajando para que el barco atracara correctamente en el puerto, con todos los gritos y órdenes repetidas que venían con él. Pero no estaba pasando nada más, así que no sabía qué estaba llamando su atención. Pasé un verano con mi primo en su barco hace un par de años, dijo, recuperando su atención. Recogí algunas cosas mientras estaba a bordo. ¿Cómo, por ejemplo, no preguntarle al cocinero qué tipo de carne había en el plato? Preguntó una voz desde el barco. Era una voz diferente a la anterior, mucho más refinada y diligente. Pero también había un poco de humor en él. Mientras Tsukiko y Hiro se preguntaban a quién pertenecía la nueva voz, Arashi levantó la vista con el ceño fruncido. Eso sucedió una vez y me disculpé con el cocinero durante una semana después. Trabajé en las cocinas. Lo sé. La tripulación recuerda que el pan sabía raro. Y no recuerdo ningún tipo de favor. Dijiste que podía dirigir el barco. Dije que lo pensaría cuando fueras más alto. Y eso no es un favor. Es un favor cuando te salvé la vida.
Evitaste que me resbale con un trozo de alga. Y dijiste que me lo deberías. Rin suspiró. Esto estaba sucediendo lo suficiente para su gusto. Arashi, envuélvelo, le dijo. Él le devolvió la mirada con una mirada que era a partes iguales de súplica y decepción. Vamos. Solo dame un poco más de tiempo, Sensei. Casi lo tengo. Ella no cedía en eso. Envuélvelo. Arashi, ¿a dónde fuiste? Preguntó la voz. El humor se había ido y había preocupación en su lugar. Tsukiko lo encontró un poco extraño, pero luego recordó que parecía que Arashi seguía siendo secuestrado. Su familia debe estar especialmente preocupada por él cuando eso suceda. Estoy aquí. Gritó su compañera de equipo. Ahora baja esa pasarela para que podamos hablar entre nosotros. ¿Qué es una pasarela? Hiro le preguntó. Una rampa de metal se extendía desde el barco en línea recta antes de caer al muelle. Esa es una pasarela, dijo, señalándola. Él y Tsukiko lo miraron. Es una rampa, dijo Tsukiko. Bueno, es eso. Así que llámalo una rampa. Se llama pasarela, Tsukiko. Pero es una rampa. Sé que es una rampa, pero llámalo pasarela. ¿Por qué lo llamaría pasarela cuando claramente es una rampa? Exigió. No lo sé. Pasé la primera noche en este barco discutiendo sobre eso con Hiro y perdí la conversación. Ciertamente lo hiciste, dijo la voz de nuevo, esta vez sonando más cerca. Rin miró hacia arriba junto con sus alumnos. Vio a un hombre vestido con un rico abrigo de uniforme rojo sobre calzas blancas. El abrigo tenía un trenzado de oro, que se sumaba a la riqueza pero también al énfasis del aspecto militar del hombre. Ella sabía que él era un militar, no solo porque vino en un barco o porque tenía el abrigo. Tenía la presencia de un militar, de estar a cargo. Mientras caminaba, ella vio que sus ojos eran de color dorado, al igual que algunos de los maestros fuego que había visto en Ciudad República. Funcionaron bien con su cabello negro. Con todo, estaba mirando a alguien bastante impresionante. Hola, marinero, dijo, lo suficientemente alto para que sus alumnos la escucharan. Esas palabras hicieron que el estómago de Arashi se encogiera y lo mareara un poco. Sensei, ese es mi primo, le susurró. ¿Y? Ella preguntó. Quería responder algo, pero Hiro se detuvo frente a ellos. Vio a Rin, notando instantáneamente que ella era alguien de rango al mando, y saludó rápidamente. General Hiro del RCS Scarlet Dragon, se presentó. Rin Atake, Junin de Konohagakure, respondió ella. Aunque habló tan formalmente como él, no lo saludó. Si había algún signo de agitación por su parte, no lo mostró. Simplemente bajó la mano. Entonces, ¿estás aquí para traer de vuelta a los niños? Sí, lo somos, respondió. Levantó la vista hacia el barco, fijándose en el tamaño y la longitud del mismo. Bueno, tu nave ciertamente parece lo suficientemente grande como para tenerlos a todos a bordo. Estoy seguro de que podremos proporcionarles suficiente espacio. Si pudieras llevarme a ellos, echaré un vistazo a sus números y evaluaré qué suministros podremos recoger mientras estemos en el puerto. ¿Qué pasa con tu barco? Tsukiko le preguntó. ¿Tus hombres? ¿Vas a dejarlos aquí? Él inclinó la cabeza para mirarla. Lo hizo sin que pareciera que estaba mirando por debajo de su nariz. Se sonrojó al ver lo que su sensei había visto. Pasarán 1 o 2 horas más asegurándose de que todo esté en orden, le explicó. Giró la cabeza para mirar a Rin. ¿Tomará tanto tiempo el viaje hacia los niños? No, en realidad no, respondió ella. Es solo un paseo corto. Oye, dijo Arashi, mirando molesto a Hiro. ¿Vas a quedarte ahí e ignorar a tu prima? Él lo miró. He pensado en ello. Se miraron el uno al otro por un largo momento antes de que estallaran sonrisas y se abrazaran como familia. Es bueno verte de nuevo, Arashi. Lo mismo digo, Hiro, respondió el pelirrojo teñido, sintiendo cada palabra. Lamento que no puedas quedarte mucho tiempo. Ubicación. Isla Templo Aire. Si la gente no supiera quién era Gumi, probablemente habrían pensado que verlo perseguir a un espíritu de conejito libélula con un pequeño suéter en la mano sería un poco más que raro. Para las personas que lo conocieron, habrían pensado que era extraño pero normal para él y no pensarían más al respecto. Y para aquellos que realmente lo conocían o eran su familia, se habrían preguntado qué estaba haciendo ahora. No habría cambiado el hecho de que todavía estaba persiguiendo un espíritu de conejito libélula alrededor de Air Temple Island con un pequeño suéter en sus manos.
Vuelve, Bunju. Llamó a su espíritu amigo. Probablemente era solo por su buen estado que no estaba jadeando como si estuviera sin aliento en este momento. Había estado persiguiendo al espíritu durante casi 2 horas. Bunju no le devolvió la mirada mientras pasaba volando junto a un árbol y flotaba en el aire. Eso no lo detuvo. Simplemente trepó por el árbol y se subió a la rama más cercana. Una vez que estuvo en él, arrastrándose con los pies y las manos debajo de la rama para sostenerse, sacó la fuente de por qué estaba persiguiendo a Bunju. Si no quieres usar el suéter que te hice, está bien, dijo. Era un suéter pequeño, hecho en un color entre morado y rosa con forro blanco. Tenía un poco de volantes y se preguntó si eso era lo que hacía que Bunju se negara a usarlo. Pero se había enojado tanto por la negativa y le gritó a su amigo, haciéndolo volar. Ahora Bumi se sintió mal por todo el asunto y trató de demostrárselo a su amigo. Lo siento, me enojé. El espíritu no hizo nada para demostrar que aceptaba la disculpa. Se arrastró un poco más para tratar de agarrarlo, pero se le escapó de las manos. La rama tembló bajo su peso y captó su atención. Bunju, me estoy quedando sin árbol. ¿Podemos bajar ahora? Él rogó. Hubo un fuerte gemido detrás de él y la rama comenzó a descender. Antes de que pudiera retroceder, el gemido terminó con un chasquido que hizo que la rama se cayera, colgando solo de unos pocos hilos. Cayó hacia adelante, gritando de sorpresa cuando la gravedad se apoderó de él. Alcanzó algo para detener su caída y eso terminó siendo las hojas de las ramas. Detuvo su caída, pero lo dejó colgando en el aire por encima de una larga caída a la playa. Y las hojas estaban resbaladizas por el rocío de la mañana. Podría haber sido simple para él soltarse y caer, si fuera un maestro aire. Pero no lo estaba, así que era un problema. Bunju, un poco de ayuda. Le rogó al espíritu. Tenía la esperanza de que Bunju bajaría volando y lo empujaría hacia arriba. Pero en cambio, el espíritu voló detrás de él y le mordió la chaqueta. Cuando finalmente perdió el control sobre las hojas cubiertas de rocío, la chaqueta solo lo sostuvo por un momento más. Cayó al suelo, gritando como loco. A medida que el suelo se acercaba más y más, no pudo evitar pensar que iba a morir. No quiero morir aquí. Gritó dentro de su cabeza. Tengo mucho más que hacer. Ni siquiera he comenzado a escribir mis memorias. Mientras el aire pasaba aullando por su cabeza, quería algo, cualquier cosa que detuviera su caída. Pero nada se le ocurriría y el suelo se acercaba a cada segundo. Sin pensarlo, arrojó sus manos frente a su rostro para proteger su cabeza. Cerró los ojos, no queriendo ver el final. Todo lo que escuchó fue un repentino silbido, algo que había llegado a asociar con el propio aire control. Dejó de caer y no sintió ningún dolor. ¿Qué está pasando? Él se preguntó. Abrió los ojos y vio que de sus manos salía una columna de aire. Estaba a unas pocas pulgadas del suelo y se estaba haciendo aire control desde él. Vio a Bunju venir volando hacia él, todavía sosteniendo su chaqueta. Mira, soy aire control. Le dijo al espíritu. Fue entonces cuando aparentemente eligió detener el aire control y caer al suelo de cara con un grito de dolor. Ay, eso todavía duele mucho, declaró. Mientras yacía allí, dejó que su cuerpo anunciara que tenía dolor. Su mente estaba en otra cosa. Él podría airbend. Probablemente debería haber sentido alegría y felicidad por tal cosa. Pero otras cosas habían tomado el lugar de esas emociones, como el miedo y el horror de lo que puede venir después. Sus pensamientos se establecieron en un ciclo repetitivo de esto es malo. 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 Y también estaba el hecho de que estaba seguro de que Naruto lo iba a matar. Ubicación. Ciudad República. Mientras Korra caminaba por la calle infestada de enredaderas, su bota se enganchó en una zona áspera y la envió hacia adelante. Extendió la mano instantáneamente con su bastón para detener su caída, pero eso no le impidió dar un off. Entrecortado. ¿Estás bien, Korra? Preguntó Tenzin, acercándose a su lado. Ella se levantó de nuevo a la posición adecuada. Está bien, Tenzin, le dijo, está bien. Él le dirigió una mirada que demostraba que realmente no creía lo que estaba diciendo. Ella había estado teniendo esa mirada por un tiempo ahora. Siguió caminando, con la esperanza de no tropezar en otra mala racha. Ese fue el quinto hoy. También esperaba no escuchar a los espíritus que los seguían riéndose. Ella solo sabía que estaban obteniendo algún tipo de placer al verla caer todo el tiempo. ¿O es solo el viaje hablando? Ella se preguntó.
Desde que regresó a la ciudad, no podía mirar a los espíritus de la misma manera que antes. Por otra parte, no podía ver nada de la misma manera que lo había hecho antes. Desde que regresó de esa isla, fue como si todo su mundo cambiara. Escuchó a Hinora reírse detrás de ella. No necesitaba girar la cabeza para ver que estaba jugando con los espíritus que se atrevían a acercarse. De los 3 humanos, los espíritus tendían a migrar primero hacia Hinora. Korra notó que Tenzin estaba mirando a su hija. Una vez, verla tan en sintonía con los espíritus podría haberlo puesto un poco celoso, pero ahora solo había preocupación y orgullo en sus ojos. El orgullo era por lo que podía hacer a una edad tan joven, pero la preocupación era por lo que le sucedió en el mundo de los espíritus. Sin embargo, a pesar de lo que sucedió, todavía actuaba con los espíritus como si los estuviera viendo por primera vez. Korra casi deseaba poder volver a tener ese tipo de inocencia. Cuando llegaron a una calle con casas llenas de enredaderas, Korra los miró con un poco de desesperación. ¿Cómo vamos a quitar todas estas enredaderas?, preguntó a nadie en particular y realmente no esperaba una respuesta. Se acercó a una de las casas desiertas y disparó un rápido chorro de fuego hacia la puerta. Las enredaderas se retiraron del fuego, pero cuando terminó, volvieron a su lugar. En todo caso, eran más fuertes que antes. Korra observó cómo las enredaderas volvían a colocarse en su lugar y estaba muy molesta por ellas. Uf, no lo entiendo, declaró. Puedo vencer a Baatu pero no a un montón de estúpidas enredaderas. Estoy seguro de que encontrarás la manera, le aseguró Tenzin mientras se alejaba de la casa. Hinora levantó la vista de los espíritus que la rodeaban hacia Korra. ¿Por qué quieres deshacerte de ellos?, le preguntó a la chica mayor. Tú cambiaste el mundo. Estamos conectados con los espíritus nuevamente. La naturaleza es su hogar. Si Korra fuera más una persona cínica, se habría reído de la ingenuidad que salía de la chica. Claro, estaban conectados con los espíritus nuevamente, pero hubo otros a los que les sucedió. No creo que las personas que solían vivir aquí estén tan emocionadas como tú, le dijo a Hinora, empujando más allá de una cortina de enredaderas. Más allá de la cortina estaba el resto de Ciudad República. Los edificios ya estaban siendo atados con enredaderas. Miró las enredaderas frente a ella, negándose a mirar hacia atrás a la jungla que literalmente había crecido en medio de la ciudad. Se había ido por un día o dos y las cosas habían comenzado a salirse de control rápidamente. Y piensa, todo esto comenzó con enredaderas en un baño, pensó para sí misma. Se alejó de la naturaleza y abrió el bastón de su planeador. Tengo que enfrentarme a la prensa y decirles que todavía no tengo forma de deshacerme de las enredaderas, les dijo a Tenzin y Hinora. Agregó en un tono deprimido. Esto debería ser divertido. Ni Tenzin ni Hinora dijeron una palabra en respuesta mientras ella volaba. El ayuntamiento tampoco se había librado de la creciente jungla. Si alguien que era nuevo en Ciudad República hubiera pasado, habría pensado que el arquitecto había diseñado el edificio alrededor del árbol. Por supuesto, ese no fue el caso. Todos sentían el hecho de que las vidas espirituales estaban prácticamente en todas partes y querían echarle la culpa a alguien. Tenían 2 opciones y fueron tras ambas con igual fervor. Uno de ellos estaba tratando de hacer algo para manejar las consecuencias, razón por la cual el presidente Raiko estaba dando una conferencia de prensa afuera del ayuntamiento. Lin se paró a su lado y una hilera de policías estaba detrás de ambos, mostrando el apoyo de la policía hacia él. Pero los reporteros que se habían reunido en los escalones no parecían pensar mucho en ella. Asami estaba entre la multitud, habiendo sido enviada allí por su sensei para ver qué estaba pasando e informarles sobre los eventos. Por lo que podía ver, los reporteros parecían decididos a derribar a sus objetivos. Señor presidente, gritó un reportero cercano, ¿le preocupa que sus índices de aprobación ahora sean casi tan bajos como los de Avatar? ¿Ha visto el titular de hoy? Dice Raiko no. Las encuestas critican los planes de Bres. El presidente se inclinó más cerca del micrófono frente a él. No me preocupan los insultos bruscos de la prensa, respondió. Me enfrentó a esta calamidad como cualquier otro ciudadano. Señaló la gruesa enredadera que había atravesado el costado del ayuntamiento. Hay un árbol que crece justo frente a mi oficina. ¿Crees que no estoy haciendo todo lo posible para deshacerme de él? El sonido del aire que volaba resonó en el aire. Asami encontró la dirección de donde venía y vio que Korra estaba volando. Oh, vaya, pensó la aprendiz de Naruto mientras veía a su amiga aterrizar y los reporteros comenzaron a hablar. Aquí vamos. Avatar Korra, algunas preguntas por favor.
Avatar Korra, ¿te arrepientes de la forma en que manejaste la crisis de Unalaq? ¿Por qué estás forzando la integración de espíritus en Ciudad República? Esas fueron solo algunas de las preguntas con las que fue bombardeada. Escucha, he estado intentando todo lo que se me ocurrió para deshacerme atas enredaderas, pero... Los reporteros rápidamente la ahogaron con más preguntas. ¿Por qué no puedes arreglar esto? ¿Están las vides aquí para quedarse? ¿Es esto parte de su nuevo orden mundial? Luna y agua, esto es desesperante. Pensó para sí misma mientras las preguntas seguían acumulándose. Mira, dijo, cortando las preguntas lo mejor que pudo. La convergencia armónica fue hace solo un par de semanas. Solo necesitaba un poco más de tiempo para que todo volviera a la normalidad. El presidente, que estaba terminando de arreglar su cabello alborotado por el aire, dijo: el avatar nos ha puesto a todos en una posición muy difícil, pero mi administración... Oh, lo siento. Te puse en una posición difícil al luchar contra la fuerza gigante del mal puro que iba a destruir el mundo entero. Preguntó sarcásticamente. Ella caminó hasta el podio y se puso frente a él, agarrándolo de la barbilla y haciendo que su rostro subiera y bajara. Tal vez su administración podría haber manejado eso. Él no respondió, eligiendo mirarla fijamente. Ella le devolvió la mirada. Lin vio lo que estaba pasando y se movió para evitar que empeorara. Se interpuso entre ellos, los empujó y les dijo a los reporteros: eso es todo, no más preguntas. Raiko irrumpió de nuevo en el ayuntamiento mientras Korra lo miraba por la espalda. Cuando desapareció detrás de la puerta y la multitud comenzó a irse, la ira abandonó su rostro y fue reemplazada por luto. Esto es un desastre, lamentó. Asami fue a su lado. No te preocupes, dijo alentadoramente, ya encontraremos algo. Es fácil para ti decirlo, respondió ella. No tienes mis números de encuesta. 8% de aprobación. ¿A quién están preguntando? Ni siquiera se había dado cuenta de que tenía un índice de aprobación hasta que las enredaderas comenzaron a aparecer. Asami podía relacionarse con lo que estaba pasando. Ella tenía el mismo tipo de preocupación cuando Industrias Futuro había estado a punto de colapsar. Pero había hecho todo lo posible para no dejar que la afectara y ahora, su compañía era estable una vez más. No puedes tomar eso en serio. La gente simplemente está frustrada. No los culpo. Debería poder arreglar esto. Soy el avatar. A pesar de que dijo la palabra, no le inspiró confianza como solía hacerlo. Porque parecía que cuanto más comprendía que era el avatar, más cosas parecían salirse de su control. Ubicación. Isla Templo Aire. Bumi corrió hacia el patio del templo. Vio a su sobrina y sobrino jugando pabú y se acercó a ellos. No van a creer lo que acaba de pasar, les dijo a ambos. ¿Dónde está tu padre? Iki se volvió hacia el templo y, usando su aire control para mejorar, gritó: papá. Tenzin no tardó mucho en salir, cerrando las puertas para llegar allí. ¿Qué es? Preguntó, buscando suspiros de peligro. ¿Qué ocurre? El resto de la familia lo siguió, preguntándose qué estaba pasando. Bumi fue con su hermano. Tenzin, tengo un problema. Necesito que Korra me haga el control de energía. Eso era algo que no esperaba escuchar de su hermano mayor. Algo debe haber estado pasando realmente. ¿Por qué? Preguntó al instante. Bumi siempre había descubierto que era mejor empezar por el principio. Está bien, Bumju y yo tuvimos una pequeña pelea. Le hice este suéter y no parecía gustarle, y lo admito, puede que necesite trabajo, pero fue mi primer intento de tejer, así que me dolió un poco. Mientras escuchaba, la preocupación que Tenzin había sentido se esfumó. Parecía que Bumi estaba en uno de sus estados de ánimo narrativos. Hilarante, le dijo sin comprender a su hermano. Volvió su atención a todos los demás y dijo: hora de cenar, todos. Se alejaron de él. No, miren esto, les dijo, tomando una postura. Puedo Airbend. Extendió las manos, pero no pasó nada. Lo intentó una y otra vez, pero aún no pasaba nada. Sí, espera, en serio, lo estaba haciendo. Siguió tratando de demostrar que era capaz de hacer Airbend, pero no resultó nada. Todos se habían ido para entonces, incluso Iki y Meelo. Pero aún seguía tratando de mostrar lo que sucedió. Mientras todos se sentaban alrededor de la mesa de la cena, Bumi todavía intentaba demostrar que era capaz de hacer Airbend. Lo juro, no me lo estoy inventando, les dijo a todos, balanceando sus brazos a través de las formas que conocía. Pero no recibió ni una bocanada.
Deja de mover los brazos alrededor de la mesa, ordenó una hora irritado Tenzin. Ya no es gracioso. No es una broma. Tanto Korra como Asami entraron a la habitación y lo vieron a través de sus brazos. ¿Qué pasa con él? Korra le preguntó a Bolin, sentándose a su lado. Bumi dice que hizo aire control antes, pero ahora no puede, respondió. Ah, y supongo que tampoco es muy bueno tejiendo. Debo decir que me encanta ser parte de la familia, proclamó. Tienes al papá gruñón, al tío chiflado, a la mamá fastidiosa, a los niños locos. Miró a cada miembro de la familia de la que estaba hablando mientras hablaba. Esto es genial. Asami miró alrededor de la mesa. Faltaba alguien, alguien a quien todos conocían. ¿Dónde está Mako? Ella preguntó. Oh, ¿te refieres al adolescente melancólico? Preguntó con un ligero tono sarcástico, mencionando el único personaje que había quedado fuera. Se está quedando en la comisaría. ¿Todavía? Preguntó Korra sorprendida. Realmente no había visto mucho a Mako desde que se separaron en el Polo Sur. Sabía que después de que una LAC atacara Ciudad República y su promoción, tenía mucho trabajo y dormía en la oficina. Pero ella hubiera pensado que ya había llegado a casa. Le dije que Tenzin nos invitó a quedarnos aquí ya que nuestro apartamento ahora es un hábitat de enredaderas, pero dijo que tenía que concentrarse en el trabajo, explicó, alborotándose el cabello y sonando como su hermano al final. Bumi todavía estaba tratando de mostrar el aire control y miró fijamente la servilleta frente a él. Oh, ¿viste eso? Le preguntó a Tenzin. Creo que la servilleta se movió. Lo soplaste, le dijo Kia. Al igual que Tenzin, se estaba molestando con todo esto. Hizo caso omiso en favor de una idea. Espera. Tal vez solo pueda hacerlo cuando mi vida esté en peligro. Como había sucedido así la primera vez, era una solución plausible. Miró al maestro tierra a su lado y dijo, Bolin, dobla una roca gigante hacia mí. Sí, no creo que sea una buena idea. Era un testimonio de lo extraña que se estaba volviendo la situación que incluso Bolin se negaba a participar en ella. Si vas a doblar rocas gigantes, puedes hacerlo afuera, le dijo Pema a su cuñado. Había pasado la mayor parte del día atendiendo a Rohan, tratando de evitar que llorara cuando parecía que la más mínima cosa lo haría estallar. No iba a permitir que ese tipo de cosas sucedieran en la mesa de la cena. Su esposo golpeó la mesa con las manos y proclamó, nadie está doblando rocas gigantes. Pero Meelo estaba demasiado interesado en lo que podría pasar si hacían eso. No podía doblar una roca, pero podía hacer otra cosa. Mira vivo, tío Bumi. Gritó, tirando un plato de la mesa, agarrándolo y arrojándoselo a su tío. Bumi vio el plato acercándose y reaccionó. Normalmente, su reacción habría sido agacharse y cubrirse, ya que técnicamente estaba bajo fuego. Pero su deseo de demostrar lo que hizo a los demás lo hizo reaccionar de manera diferente. Extendió las manos y dobló el plato para quedar atrapado en una esfera de aire. Había cerrado los ojos cuando lo hizo y estaba completamente sorprendido cuando los abrió de nuevo. Te dije. Dijo sobre el aire giratorio al resto de la mesa. No respondieron a su comentario. Estaban demasiado ocupados quedando atónitos al verlo haciendo aire control. Era un espectáculo que no creían que fuera posible. Pero allí estaba la evidencia, justo frente a ellos. Increíble, dijo Tenzin con asombro. En realidad eres un maestro aire. Cuando la esfera desapareció, el plato cayó sobre la mesa y se hizo ánicos. El sonido de la rotura los devolvió a todos a la realidad. Verás. Bumi le dijo a su hermano. Tenemos un problema aquí. Miró a Korra. Necesitas hacerme Energy Bend lo antes posible. Ella no es una tonta. Iki protestó. Ella es una persona. Lo antes posible, Iki, explicó Kia. Es un término militar. Significa lo antes posible. Ah, ok. Se quedó en silencio por un momento, tomando la respuesta por lo que era. Pero luego preguntó, ¿por qué dice lo antes posible? Esa es una buena pregunta, estuvo de acuerdo, mirando a su hermano. ¿Por qué estás pidiendo eso, Bumi? Es obvio. Él exclamó. Bolin frunció el ceño. No creo que lo sea. ¿Te importaría explicarlo? Los miró a todos y vio que todos tenían la misma mirada de interrogación en sus rostros. Bueno, si querían una explicación, él les daría la explicación. Necesito que Korra me haga energía control para quitarme el aire control.
Por el resto de sus vidas, todos en la habitación, con la excepción de Rohan, que era un bebé y no recordaba lo que pasó, jurarían que escucharon el canto de los grillos afuera de la ventana en el silencio que siguió. Luego, el silencio fue roto por todos, con la excepción de Rohan, que era un bebé y no recordaba lo que sucedió, gritando que en Bumbi lugar Konoha. Entonces, dijo Madara mientras miraba a Rin y sus alumnos desde detrás de su escritorio, supongo que la misión fue un éxito. Sí, señor, respondió Rin por él. Pudimos subir a los niños al dragón cicatrizado sin ningún problema. Parecían contentos de irse a casa una vez que el general Hiro anunció quién era y de dónde era. ¿Y no hubo problemas entre la tripulación y la ciudad? Ninguna que el general o la policía de la ciudad no hayan podido resolver amigablemente, respondió ella. Se limitó a algunas peleas de borrachos por la noche. Es algo, reconoció. Volvió su atención a Arashi, quedándose quieto y atento frente a su sensei. Creo que conoces personalmente al general. ¿Es correcto, Arashi? Sí, señor, respondió Arashi. Es el nieto de mi tío abuelo, así que es mi primo. ¿Y cómo estuvo tu reunión? Estuvo bien, señor. Por supuesto, estuvo bueno, murmuró Tsukiko lo suficientemente alto como para escuchar. Ustedes dos pasaron un día pescando esas cabezas de dragón, tratando de obtener la captura más grande. Tsukiko, dijo Rin en advertencia. Captó la indirecta y cerró la boca. Madara miró a su hija pero ella permaneció en silencio. ¿Hay algo de lo que debería estar consciente? Preguntó. Nada demasiado grande, le aseguró Rin. Arashi y su primo se tomaron un día libre para ir a pescar en el barco. Resultó ser bastante ruidoso. Nos volvemos un poco competitivos, admitió Arashi. Hiro lo miró con incredulidad. Eso fue todo lo que tenía que decir sobre lo que pasó. Hiciste que los miembros de la tripulación se quedaran entre las cabezas para que ninguno de ustedes intentara atacar al otro. Esa fue idea de Hiro. Yo personalmente pensé que estábamos bien. Después de todo, había sido Hiro quien lo había asaltado la última vez que fueron a pescar juntos. Rin miró al Hokage. Todo estuvo bien, dijo. Muy bien, dijo de vuelta. Se movieron hacia la puerta y él dijo, por favor, espera. Se detuvieron en seco y lo miraron. ¿Qué pasa? Le preguntó su hija. Él le dio un ligero ceño fruncido. Estaban en el trabajo, no en tiempo familiar. He estado hablando con su sensei sobre cómo les ha ido a usted y a sus compañeros de equipo desde que se graduaron. Todos afirman que les ha ido bien en aprender a funcionar en equipos y formaciones más grandes, así como en completar sus misiones. ¿Gracias? Preguntó Tsukiko. ¿Pero cuál es el punto de decirnos esto? Tal vez si lo dejas hablar, lo hará, le dijo Rin, con una sonrisa formándose debajo de su máscara. Ella sabía lo que venía. Madara miró al genin. Probablemente no estés al tanto de esto, pero los exámenes de Chunin se acercan en la Tierra del Agua. Abrió un cajón de su escritorio y sacó 3 hojas de papel. Estos son los formularios de solicitud para los exámenes. Espera, ¿hablas en serio, Lord Hokage? Preguntó Hiro. No había estado esperando esto en absoluto. El Hokage asintió. Por supuesto que sí. Sus compañeros de equipo han recibido los mismos formularios. Espero una respuesta mañana al mediodía. Sostuvo los formularios a tomar. No te preocupes, esto es completamente voluntario. Si crees que no puedes ir, asegúrate de decirle eso a tu sensei como respuesta. Si estuvieran fuera de horario, Tsukiko podría haber abrazado a su padre. Diablos, todavía estaba tentada a hacerlo por la oferta que les estaba dando. Ni siquiera podía creer que él pensara que ninguno de ellos podría ser capaz. Claro que puedo, se dijo a sí misma. Ella tomó los formularios y los tendió para que sus compañeros de equipo los tomaran. Eso será todo, les dijo el Hokage. Usted está despedido. Salieron de la oficina y salieron del edificio. Tan pronto como tocaron el pavimento afuera, Rin se volvió hacia sus alumnos y dijo, está bien, tienen el resto del día libre para que puedan pensar en su decisión. ¿Hablas en serio, sensei? Preguntó Tsukiko. No era que no quisiera un día libre, pero sentía que lo necesitaba después de lidiar con todos esos niños vender. Por supuesto, respondió ella. Te veré mañana en el lugar de siempre. Ella desapareció con un jutsu de Shunshin y se quedaron solos. Bueno, nos vemos mañana, les dijo Hiro a los demás. Pensó que estarían entrenando por el resto del día o haciendo otra misión.
Si tenían el día libre, había una película que quería ver. Tsukiko también empezó a hacer planes. Quería ir al centro comercial. Pero antes de que pudiera dar un paso en la dirección general del centro comercial, sintió que una mano se posaba sobre su hombro. Chicos, dijo Arashi, sosteniéndola a ella y a Hiro en su lugar. ¿Podemos hablar sobre esto? Ella volvió a mirarlo a él y a la mano. Oye, ¿te importaría dejarlo ir? Solo si no te quedas sin mí, respondió. ¿Por qué haría eso? Solo déjame ir. Lo mismo aquí, por favor, añadió Hiro. También tenía una mano sujetando su hombro. El pelirrojo teñido los dejó ir a ambos. Lo siento, se disculpó cuando se giraron para mirarlo. No quería que ustedes dos se marcharan. Entonces, ¿podemos hablar? Considerando que nos hiciste dejar de alejarnos, Tsukiko le preguntó, su voz llena de sarcasmo. ¿Seguro por qué no? ¿Tienes un lugar donde podamos hablar? ¿O deberíamos simplemente pasear? Miró rápidamente su reloj. Le dijo que era demasiado temprano para cenar pero demasiado tarde para almorzar. Arashi frunció el ceño por un momento, concentrándose en su mapa del pueblo. ¿Hay un parque infantil cerca, verdad? Les preguntó a ambos. Sí, lo hay, respondió Tsukiko. Sabía de qué estaba hablando, ya que había pasado muchas horas jugando allí cuando era pequeña. Ese tobogán tubular siempre le había parecido asombroso. Vamos para allá. Se dirigieron hacia el patio de recreo, mirando a todos los demás como si fueran otro equipo de genin que se dirigía a alguna parte. Pero mientras caminaban, Hiro y Tsukiko se preguntaban qué pasaba por la mente de su compañero de equipo. Cuando llegaron al patio de juegos, Hiro se sentó en uno de los columpios mientras Tsukiko se subía a la parte superior del tobogán. Se sentía un poco raro para ellos hacer eso. Miraron a su alrededor y vieron que el patio de recreo ahora se veía tan pequeño cuando había sido tan grande en sus recuerdos. Hiro salió de esa comprensión y miró a Arashi. Entonces, ¿de qué necesitas hablar? Le preguntó a su compañero de equipo. Levantó su formulario de solicitud. Se trata de esto. No creo que debamos aceptarlo. ¿Qué? Preguntó Tsukiko. ¿Estás loco? Él la miró. Estoy perfectamente cuerda, Tsukiko. Lo sabes. Bueno, ahora tengo dudas. Estoy un poco con ella en esto, Arashi, dijo Hiro, empujando el columpio hacia adelante y hacia atrás con la punta del pie. Pero fue él quien los miró como si estuvieran locos. Chicos, vamos. ¿Ni siquiera están pensando en esto? ¿Por qué deberíamos? Ella le preguntó. Estos son los exámenes de Chunin de los que estamos hablando aquí. ¿Sabes lo que eso significa? Probablemente fue un golpe bajo. De los tres, Arashi fue el que hizo el trabajo más duro. Sabía lo que eran los exámenes de Chunin. Como ella pensó, él se enojó por supuesto que sé lo que son los exámenes de Chunin. Le espetó. Iba a disculparse. Pero su chasquido hizo que su disculpa se desvaneciera en su boca. Entonces deberías estar feliz por esto. Son los exámenes de Chunin. Pasamos esto con éxito y nos convertimos en Chunin. Y si no lo hacemos, corremos el riesgo de terminar muertos, respondió. Mira, leí los libros de historia. Cuando terminó la última guerra, las relaciones entre Konoha y Kiri eran amargas. Llegamos allí con nuestro nivel de experiencia, ¿cuáles son las probabilidades de que salgamos con vida? Preguntó desafiante. Hiro miró a Tsukiko. Su compañero de equipo probablemente tenía un punto. Irían a una tierra donde los shinobi de Konoha no eran particularmente queridos. Miró hacia el suelo. Observó cómo se movía de un lado a otro, su pie era el punto de anclaje de toda su vista. ¿De verdad crees que no tenemos una oportunidad? Preguntó. Hiro, somos genin. Por supuesto que lo somos. Ese es nuestro rango. Sacudió la cabeza. Eso no es todo. Somos tan genin como podemos conseguir. Puede que seamos shinobi, pero todavía tenemos algo verde sobre nosotros. Es una maravilla que no cultivemos vida vegetal a partir de todo ese verde. El Ichiga frunció el ceño ante esas palabras. ¿Lo recogiste de alguna parte? Realmente no sonaba como algo que diría Arashi. No se molestó en negar el hecho. De un instructor de entrenamiento en ese primer viaje en el mar, explicó. Siempre pensé que funcionaba. Lo hace un poco, en realidad. Era algo que debería recordar para más adelante en la vida. Nos estamos saliendo del punto aquí, dijo Tsukiko. Ella tenía razón.
Arasi volvió a mirarla. Tsukiko, hace meses que nos graduamos de la academia. ¿De verdad crees que tendremos una oportunidad en los exámenes de Chunin? El Hokage y nuestro sensei parecen pensar que lo somos, replicó ella. No estoy preguntando por ellos. Estoy preguntando si crees que estamos listos. Porque no creo que lo estemos. Vamos, Arasi. Nuestros abuelos ingresaron al examen Chunin cuando tenían nuestra edad. Se las arreglaron para salir bien. Él la miró como si no pudiera creer que ella hubiera usado eso para una discusión. Está bien, en primer lugar. Eso fue porque los exámenes fueron en Konoha y todos eran shinobi de Konoha. En segundo lugar, no somos nuestros abuelos. Hicimos algunas misiones pequeñas y una grande. ¿De repente crees que estamos listos? Ella no respondió de inmediato. Podría haber estado en algo. Pero estos fueron los exámenes de Chunin. Sería su oportunidad de probarse a sí misma ante su familia y ante las personas que aún dudaban de ella. No nos lo ofrecerían si no pensaran que estamos listos, dijo finalmente. Pero no parecía convencido. De hecho, parecía más terco. No estamos listos, Tsukiko. Necesitamos más tiempo para madurar. ¿Y cuánto tiempo más crees que necesitamos para madurar? Preguntó en desafío. ¿Un año? ¿2? ¿3? Tal vez incluso 4. Ella extendió su propia forma para que él la viera. ¿Ves esto? Esta es nuestra oportunidad de ser promovidos. No podemos dejar que se nos escape de las manos. Habrá más oportunidades, objetó. Tienen estas cosas 2 veces al año. Hiro vio que ambos se estaban mirando el uno al otro. El aire parecía a punto de estallar de ira. Mira, Arasi, dijo, si crees que no estás listo, no necesitas registrarte. Dijeron que todo esto es voluntario. ¿De verdad crees que dejarían que un equipo genin de 2 hombres participara en los exámenes, Hiro? Preguntó de vuelta. Algo me dice que esto es como la prueba de la campana. O estamos todos juntos o no nos dejan ir. Tsukiko vio una implicación en sus palabras. Ella se enojó por lo que podría significar y lo que él podría hacer. Esa misma ira la hizo saltar del tobogán y marchó hacia él, poniéndose justo en su cara. ¿Es eso lo que vas a hacer, exigió. ¿Vas a negarte a inscribirte y molestarnos? No estamos listos, dijo de nuevo, mirándola. La ira comenzaba a filtrarse a través de su voz, saliendo de debajo de la terquedad que se acumulaba en su lengua. Parecía que estaban a punto de pelear por esto con Hiro. Se levantó del columpio y los obligó a separarse. Chicos, tomen un respiro, les dijo a ambos, haciendo todo lo posible para mantenerlos alejados el uno del otro. Vamos, esto no es nada por lo que pelear. Arasi hubiera discutido gustosamente el punto. Pero pudo ver que había alguna duda debajo de la ira de Tsukiko y la preocupación de Hiro. Así que respiró hondo y dijo, mire, prométame que no firmará los formularios de inmediato. Tómese el tiempo para pensarlo antes de tomar una decisión real. Bien, dijo Tsukiko sin pensar realmente en ello. Hiro aún no estaba seguro de por qué Arasi quería que hicieran esto, pero podía complacerlo. Está bien, Arasi, dijo, lo pensaré. Arasi los vio salir del patio de recreo. No estaba seguro de si realmente pensarían en ello. Esperaba que lo hicieran. Pero ahora tenía dudas. ¿Estaban listos para los exámenes de Chunin? Necesitaba aclarar su mente y obtener algunas respuestas. Era bueno que supiera el lugar perfecto para hacer ambas cosas. Ubicación. Cuartel General de Policía de Ciudad República. Anillo. Anillo. El repentino timbre del teléfono sobre su cabeza hizo que Mako se sobresaltara instantáneamente. Pero como todavía se estaba despertando, olvidó el hecho de que había un escritorio entre él y el teléfono. ¡Ay! Gritó cuando su cabeza golpeó la parte inferior. El dolor hizo un buen trabajo al despertarlo un poco más. Salió de debajo del escritorio, su mano buscando el teléfono en el camino. Policía, anunció cuando finalmente tomó el teléfono en la mano y se lo acercó a la oreja. Escuchó a la persona que llamaba, pero solo logró mezclar una cantidad de palabras presa del pánico. Pudo entender algunos, pero todavía estaba muy confundido. ¿El qué? Le preguntó a la persona que llamaba. Reduzca la velocidad. La persona que llamó hizo lo que le dijeron y pudo darle información real. Parecía que su tienda había sido atacada. Está bien, estoy en camino. Volvió a colocar el teléfono en su soporte y fue al vestuario a darse una ducha rápida. No vio a ninguna de las personas del turno de noche en el vestuario.
Le dio un poco de paz y tranquilidad, algo que sentía que realmente necesitaba. Desde que regresó del Polo Sur, se sentía incómodo con Korra y Asami. Había roto con uno por el otro y luego había roto con el otro porque las cosas nunca funcionarían entre ellos. Se sentía como una mina terrestre y pensó que la mejor manera era evitarlos. Por eso pasaba tantas horas en la comisaría ahora. Algunos de los otros detectives podrían haberlo mirado un poco raro por lo que estaba haciendo, pero él solo se concentró en el trabajo. Una vez que estuvo vestido con su uniforme, se fue al garaje. Como había sido ascendido a detective, podía conducir un satomóvil por la ciudad. Pero en realidad había rechazado la opción, eligiendo en su lugar quedarse con su motocicleta. Era más rápido y atravesaba el tráfico cada vez que se obstruía gravemente. Además, se encariñaba un poco con el suyo. Mientras se subía al asiento y ponía la llave en el encendido, se preguntó si se le permitiría mejorarlo un poco. Conocía algunos talleres que podían hacerlo. Pero cuanto más lo pensaba, lo descartaba. El jefe me quitaría el pellejo si le hiciera algo así a una motocicleta de policía. Mientras se alejaba a toda velocidad de la jefatura de policía, las luces de la ciudad se volvieron algo borrosas. Si iba lo suficientemente rápido, todo se convertía en un túnel de luz y oscuridad, fusionándose y divergiendo a su alrededor. Pero por ahora, se contentó con conducir al límite de velocidad para llegar a la persona que llama. Sus ojos miraron a Ciudad República. Para ellos, era una ciudad hermosa. Incluso en la oscuridad de la noche, había belleza en ella. Otras personas podrían no estar de acuerdo con él, pero él sabía que allí había belleza porque había vivido en ella. Cuando llegó a la dirección de donde había venido la llamada, a sus ojos parecía ser una tienda. Todo parecía normal. Pero cuando abrió la puerta y entró, lo que vio fue un completo y absoluto desastre. El comerciante estaba tratando de limpiar todo con una escoba, pero parecía que necesitaría más que eso para limpiarlo todo. ¿Qué diablos hizo todo esto? Mako preguntó mientras trataba de asimilarlo todo. Sinceramente, parecía que había pasado un tifón. Tan pronto como escuchó su voz, el comerciante corrió hacia él. Era mi hermano. Está fuera de control, dijo, su voz todavía sonaba un poco asustada. Está bien, solo dime qué pasó, le dijo Mako, usando la voz tranquila y nivelada que le enseñaron en el entrenamiento básico. Sacó una libreta y preparó su bolígrafo para tomar notas. Estábamos discutiendo sobre los libros, y Daune estaba gritando. Y de repente, las cosas empezaron a volar. Estaba creando esta tormenta, ¿cómo? ¿Cómo qué? Bueno, como si fuera aire control. Por un momento, realmente no escuchó lo que había escuchado. Pero luego la información se arraigó en su cabeza y lo hizo detenerse en sus notas. Señor, eso es imposible. Solo hay 5 maestros aire en todo el mundo, y su hermano no es uno de ellos. No solo era un hecho establecido sobre los maestros aire, sino que también sabía que era cierto porque también era amigo de ellos. Pero el tendero parecía decidido. Sé lo que vi. Estaba asustado gritando. ¿Qué me está pasando? Luego, corrió a la trastienda y se encerró. Hizo un gesto hacia la puerta en la parte trasera de la tienda. Bueno, si el tipo todavía está allí, puedo hablar con él. Pasó junto al tendero hasta la puerta. Llamó y dijo. Policía. Abran. Vete. Una voz aterrorizada gritó desde el otro lado. Salga de aquí, señor, o derribaré esta puerta, ordenó. La puerta no se movió ni un centímetro. 2. Lo siguiente que supo fue que olió resina de madera de cerca y había un gran peso presionándolo contra el suelo. Se preguntó por qué olía a resina de madera o por qué había un peso encima. Entonces se dio cuenta de que era la puerta encima de él. Había sido volado limpiamente de sus bisagras y todavía estaba intacto. Solo había una forma en que eso podría haber sucedido. Pero debería haber sido imposible. Lo siento mucho. Escuchó que la misma voz en pánico se disculpaba. Luego se escuchó el sonido de pies corriendo a su lado y gritos de pánico. Cuando apartó la puerta de él, Mako no vio al hombre. Pero escuchó el sonido del aire doblado fuera de la tienda. El tendero se arrodilló a su lado. Te lo dije. Aire control. Dijo, todavía en pánico. Mako lo miró por un largo segundo antes de dejarse caer contra un gabinete con un suspiro. Tengo que llamar a la jefa. Ella no va a creer esto. Ubicación. Isla Templo Aire. Cuando la mañana se elevó sobre la isla, Korra se paró junto a Tenzin en uno de los jardines.
El resto de la familia, junto con Asami y Bolin, estaban a su lado mientras Tenzin y su hermana discutían con su hermano mayor. Bumi, por favor, tómalo en serio. Dijo Tenzin. Lo digo en serio. Bumi replicó. Él era el único que estaba sentado sobre sus piernas, esperando que Korra controlara su aire control. Esto es aire control, Bumi. Lo tienes. Era algo que nunca había pensado que sucedería, pero ahora se alegraba por ello. Exactamente. Su hermano lloró. No puedo ser un vender. Miró hacia Korra. Vamos, Korra. Dóblame ya. Ella no se movió de su lugar. Aunque Bumi la miraba con insistencia, no podía hacer lo que él quería. Desde que él le pidió que lo hiciera anoche, Amon seguía destellando frente a sus ojos. La sensación de sangre control tomando el control de su cuerpo en contra de su voluntad fue suficiente para hacerla temblar. Así que miró a Tenzin y preguntó. ¿Crees que estar en el mundo de los espíritus durante la convergencia armónica podría haberle dado control? Supongo que es posible, admitió. No lo había pensado mucho. Todavía estaba siendo atrapado por la sorpresa de todo. Iki escuchó la duda en la voz de su padre. Estaba sorprendida de que él dudara de algo como esto. Tal vez el tío Bumi es solo un desarrollo tardío, intervino. Eso sonaba cierto con Kia. He notado un cambio en tu aura últimamente, le dijo a Bumi mientras revisaba su flujo de energía. ¿Y no me dijiste? Él demandó. Podríamos haber detenido esto antes de que sucediera. Ella le hubiera fruncido el ceño por decir tal cosa, pero sus palabras todavía estaban teñidas de por qué quería que su nueva habilidad desapareciera. ¿No quieres aire control? Eras el único que no tenía antes de ahora. Todavía podía recordar la expresión de su rostro cuando la vio a ella y a Tenzin Bentin por primera vez. Cada vez era una mirada de tristeza mezclada con ira. Cuando era un niño, pero no puedo tenerlo ahora. Soy el paragón de los Egnomads. No puedo ser un vender. Frutaría el propósito. Ella suspiró. Bumi, sé que piensas que ser un paragón es importante, pero... Él le lanzó una mirada que era mortalmente seria. Terminaste esa oración, Kia, y te llevaré con Naruto para que pueda escucharla. Cerró la boca al instante. Sabía exactamente a qué se refería y sabía que Naruto le haría algo horrible por ello. Sintió un pequeño escalofrío de dolor en las raíces de su cabello con solo pensar en lo que podría pasar. Se alegró de ver a Lin entrar al jardín con Mako a su lado. Una mirada a Bumi arrodillado en el suelo como si esperara algún tipo de castigo fue suficiente para que Lin supiera que algo había sucedido anoche. Entonces, ¿qué hizo él esta vez? Le preguntó a Tenzin cuando se detuvo frente a él. Lin, no vas a creer esto, le dijo. Bumi acaba de empezar aire control. Definitivamente no era noticia lo que estaba esperando. Una mirada a Mako mostró que él tampoco lo esperaba. Lo que le había dicho de repente parecía mucho más grande. Me temo que no es el único. ¿Qué? Dijeron Korra y Tenzin juntos. Recibí una llamada anoche sobre un chico que acaba de empezar con el aire control de la nada, les explicó Mako. Tenzin sintió una esperanza en su corazón. Era una esperanza de algo que no creía que sería posible. ¿Quieres decir que hay otro? Le preguntó a Mako. ¿Dónde está ahora? Él me derribó una puerta y escapó, explicó, sonando bastante avergonzado por eso. Trató de superarlo sonando oficial. Recibimos un boletín de todos los puntos sobre él en este momento. Esa fue la totalidad de su visita a la isla. Korra los vio irse. Se sintió un poco excluida. Espera, te ayudaremos a buscarlo, anunció. ¿Por dónde deberíamos empezar? Lin no interrumpió su paso alejándose. Pero Mako se detuvo y se volvió hacia ellos. Cuando miró a las dos chicas con las que salió y rompió, su lengua de repente se sintió muy gruesa en su boca. Oh, bueno, ya sabes, deberías dejárselo a la policía. Es asunto de la policía. Ya sabes. Es un oficial. Trató de entender lo que estaba diciendo, pero había sido muy incómodo. Sus ojos también seguían moviéndose, como si no pudieran mirarla directamente durante largos periodos de tiempo. Está bien, dijo ella, insegura de lo que estaba pasando pero aún bastante preocupada por él. ¿Cómo estás? ¿Sabes, puedes quedarte aquí en lugar de dormir en la estación de policía? Asami se acercó a ella en apoyo silencioso. Mirarlos a los dos lo hizo sentir aún más incómodo que antes. No estoy bien. Trató de poner una sonrisa, pero podía sentir lo incómodo que se sentía. Debería irme.
Así que, como lo estaban, su mano se llevó la mano a la frente automáticamente, señoras. Pasó un segundo y se dio cuenta de lo estúpido y torpe que debió parecerles. Lo único que podía hacer era escapar. Korra y Asami lo vieron alejarse tras Lin, con la mano todavía en la frente. Se miraron el uno al otro, tratando de averiguar qué pasó ahora. ¿De repente deseas que Arashi estuviera aquí ahora? Asami le preguntó. Ella asintió. Sí lo hago. Esa pequeña rubia habría ido tras Mako y lo habría arrastrado de vuelta para dejar las cosas claras. Aún así, la noticia de que había otro maestro aire en Ciudad República fue suficiente para que ambos salieran de la isla hacia el continente. Korra sintió ligereza en su paso cuando se acercaron al satomóvil de Asami. Esto es tan emocionante. Nuevos maestros aire en la ciudad, le dijo a Asami. Apuesto a que podemos encontrar a ese tipo antes de que lo haga Mako. Cuando llegó a la puerta del lado del pasajero, vio algo que brillaba en el aire. Lo agarró y vio que ahora sostenía las llaves. Las implicaciones eran claras y no le gustaban. Sabes que no soy muy buena en esto, le recordó a su amiga. Asami la miró con un poco de diversión y también de ánimo. Eres el avatar, maestro de todos los elementos. Debes saber conducir. Además, agregó mientras se echaba el pelo hacia atrás, es relajante. Korra estaba un poco distraída por el cambio de cabello. Fue un movimiento que parecía inconscientemente elegante en Asami. Deseaba poder tener el pelo así. El de ella cayó plano y pesado cuando estaba abajo. Se dio cuenta de lo que estaba pensando y se sacudió. Está bien, dijo ella. Pero te di una advertencia justa. Asami le sonrió. Estarás bien. Solo le tomó 10 minutos de Korra conduciendo para cambiar de opinión. Ella seguía gritando embrague. Embrague. Mientras el satomóvil avanzaba a tirones por la carretera. Cuando se detuvo literalmente, todo lo que dijo fue ese es el freno. Se tomó un momento para recuperar el control de su respiración. Miró a Korra y vio la expresión de frustración en su rostro. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Estás listo? Oyó el satomóvil detrás de ellos tocando la bocina, pero no le prestó atención. Korra tampoco le estaba prestando atención mientras la saludaba como lo había hecho Mako. La imitación hizo reír a ambos y el humor hizo que el avatar se relajara un poco. ¿Cuánto tiempo crees que hablar con Mako será como sacarle un diente? Preguntó mientras encendía el satomóvil de nuevo. El bocinazo finalmente se detuvo, lo que significaba que el conductor detrás de ellos debía haberse ido. Asami se alegró porque ese cuerno era bastante molesto. Aún así, había su pregunta a considerar. Bueno, Mako nunca ha sido el tipo más en contacto con sus sentimientos, comentó mientras el satomóvil arrancaba de nuevo, mucho más suave esta vez, pero mejorará con el tiempo. Realmente no le aseguró a Korra. Entonces, cuando me fui, ¿te dijo que rompimos? Ella preguntó. Sí, todos lo sabíamos. Lo siento. Podía sentir un rubor quemando su rostro ante eso. Eso es bastante vergonzoso. Ver el sonrojo hizo que Asami pensara en lo que pasó durante ese tiempo. Ahora era probablemente un lugar tan bueno como siempre para hablar de ello. En realidad, necesito decirte algo sobre eso, trató de encontrar las palabras, pero le salieron incómodas, y debí haberte dicho esto antes, pero, mientras no estabas, yo, como que, lo besé. Lo siento. Se sorprendió al escuchar eso y miró a Asami con la misma sorpresa en su rostro. Pero luego se convirtió en risa. Con razón está tan nervioso a nuestro alrededor. Exclamó el avatar. Ahora tenía sentido. Esa no era la reacción que ella esperaba. ¿No estás enojado? No. Quiero decir, besé a Mako cuando estaba saliendo contigo, así que... ¿Tú qué? Preguntó Asami. Parecía muy molesta y sospechosa. Los sentidos de advertencia internos de Korra comenzaron a sonar, diciéndole que había pisado algo mal. Lo siento mucho. Se disculpó al instante. Pensé que sabías. Ella perdió la mirada sospechosa y le sonrió. Solo estoy bromeando. Lo supe hace mucho tiempo. Se alegró de escuchar eso y lo mostró con una risa de alivio. Bueno, pase lo que pase con Mako, me alegro de que no se haya interpuesto entre nosotros. Nunca he tenido una novia con quien pasar el rato y hablar antes, a excepción de nada. Miró a Asami y dijo, esto es agradable. Fue agradable. Por el momento, el satomóvil conduciendo por las calles, no se sentía como si tuvieran títulos para Asami. Ella no era la aprendiz de Naruto, Paragón de la Nación del Fuego.
Korra no era el avatar destinado a mantener el mundo en equilibrio. Eran solo dos amigos disfrutando de un paseo. Pero luego miró a la carretera y el momento pasó. ¡Bit! ¡Bit! Le gritó a Korra. Korra vio la enorme enredadera que sobresalía en medio de la calle como una barricada. Su pie encontró el freno y presionó con fuerza. El auto casi se salió de la carretera cuando se detuvo chirriando justo enfrente de la vid. Tanto Korra como Asami se sentaron allí, asimilando el hecho de que casi chocaron con una enredadera. Pero luego vieron un espíritu aparecer en la vid para mirarlos. Oye. Mira por dónde vas. Les ordenó. El avatar volvió a mirar al espíritu. A sus ojos, parecía que era una mezcla entre una fruta y un erizo, de alguna manera. Pero eso no era importante. ¿Qué haces viviendo en medio de la calle en primer lugar? Ella exigió, poniéndose de pie en su asiento para poder verlo mejor. No me preguntes, avatar. Hiciste el mundo de esta manera. Solo estamos viviendo en él. Ahora bien, esa era una excusa si alguna vez había escuchado una. Pero de nuevo, ese no era el punto aquí. El punto era dónde estaban las vides. Mira, no tengo nada en contra de los espíritus, pero estas enredaderas están causando grandes problemas por toda la ciudad. Espíritus, enredaderas. Todos somos iguales. Parece que el avatar lo sabría, dijo de manera presuntuosa, como si de alguna manera fuera mejor que ella. Estaba a punto de alejarse cuando vio a Asami en el asiento del pasajero. Tú, eres el aprendiz del Fire Paragon, ¿no? Le preguntó. Aunque no era la primera vez que le hacían esa pregunta. Habría sido la primera pregunta de un espíritu. Sí, lo soy, respondió ella. Simplemente le dio una mirada temerosa y rápidamente retrocedió, desapareciendo de la vista. Korra vio irse al espíritu y luego miró a su amiga. ¿A qué se debió todo eso? Ella le dio un pensamiento rápido. No estoy seguro, pero podría tener algo que ver con por qué las enredaderas no se acercan al edificio de apartamentos de Sensei. Ahora bien, eso era algo que el avatar no había oído antes. ¿Qué sucedió? Aparentemente, vio venir las enredaderas cuando regresó de comprar comestibles. Entró y volvió a salir con su espada y les dijo a las enredaderas que consideraran su próximo movimiento con mucho cuidado. Las enredaderas no se habían acercado a su casa desde entonces. Y desde entonces, era como si los edificios alrededor del edificio de Naruto fueran tierra de primera. Todo el mundo estaba tratando de mudarse allí. Si bien eso fue interesante, estaba más concentrada en lo que el espíritu le había dicho. Volvió a sentarse en su asiento y miró al vacío. Asami vio cómo la miraba y se preocupó un poco. Korra, ¿estás bien? Creo que ese espíritu me acaba de dar una idea de cómo deshacerme altas enredaderas, respondió ella. Su mano llegó a su barbilla mientras pensaba en la idea. Pero voy a necesitar mucha agua. Ubicación. Isla Templo Aire. A veces, cuando a Tenzin le gustaba mediar, se sentaba en el borde de un acantilado frente a la estatua de su padre. Allí, se sintió como si pudiera tener una conversación con Anne. Y ahora, era algo que necesitaba ahora más que nunca. Es como un sueño, papá, le dijo a la estatua. Después de 170 años, nuevos maestros aire. Era algo que nunca pensó que sucedería en su vida. Siempre había pensado que los nómadas aire renacerían gradualmente, a través de sus hijos y así sucesivamente. Había conocido a algunas personas que pensaron que todo era demasiado lento y sugirieron que esparciera su semilla, por así decirlo. Incluso habían sugerido que tomó varias esposas, como si eso pudiera calmar su conciencia. Ahora, podía admitir que cuando pensó por primera vez en la oferta, la idea de casarse con Pema y Lin, dos chicas que había amado en ese momento, era un poco tentadora. Pero aunque era tentador, sabía que no sería una buena idea. Las mismas ofertas se le habían hecho a su padre cuando estaba vivo, hasta su muerte, y el hombre las había rechazado todas, permaneciendo casado solo con su madre. Por eso rechazó las ofertas y las ideas. Papá, escuchó que Iki lo llamaba. Giró la cabeza y la vio, junto con Hinora y Meelo, que venían corriendo hacia él. Los dos más jóvenes saltaron sobre él, pero el mayor se quedó a su lado. Cuando un chico nuevo obtiene aire control, ¿eso lo convierte en nuestro hermano? Era una pregunta que había esperado de Iki. Se alegró de que ella lo hubiera pedido. Bueno, en cierto modo, todos los maestros aire son nuestra familia. Ella hizo un puchero. ¿Eso significa que tengo que compartir mi habitación? Porque me gusta mi espacio personal, le dijo con insistencia.
Por supuesto que no, le aseguró. Pero es posible que tengamos que acostumbrarnos a no ser los únicos maestros aire. Espero que tengamos suficiente para un ejército, dijo Meelo antes de saltar de los hombros de su padre. Quiero ser un comandante como el tío Gumby. Los nómadas del aire no tienen ejércitos, Meelo, le dijo Hinora. Por la forma en que sonaba, parecía que él debería haberlo sabido y que era un estúpido por no haberlo hecho. Tenzin habría pensado más en su tono de voz si no estuviera aún abrumado por la perspectiva. Pero tal vez, habrá suficiente para llenar los templos nuevamente, dijo. Mientras decía esas palabras, podía sentir una humedad formándose alrededor de sus ojos. ¿Qué pasa, papá? Preguntó su hija mayor, viendo las lágrimas brillando en sus ojos. Le preocupaba que pudiera haber sido algo que ella había dicho, tal vez hacia Meelo. Ojalá tu abuelo estuviera aquí para ver esto. Los avatares normalmente vivían vidas largas, probablemente más largas de lo que un humano normal podría vivir. Pero un siglo en el hielo pasó factura a su padre y falleció a los 60 años. Teniendo en cuenta la vida de sus predecesores, casi parecía demasiado joven. Meelo volvió a mirar a su padre, pero todavía vio la estatua de su abuelo por el rabillo del ojo. Era algo solemne de asimilar. Él no quería eso. ¿Serás el presidente de Airbender? Preguntó, moviendo su cuerpo hacia él infantilmente. No, le dijo a su hijo con un breve movimiento de cabeza. Pero creo que los nuevos maestros aire necesitarán mucha ayuda y orientación para comprender lo que significa ser parte de nuestra nación. Esa es una gran responsabilidad. No te preocupes, papá, nosotros te ayudaremos. Se acercó a su padre y le dio un gran abrazo en el pecho. Iki y Hinora también lo abrazaron. Él les devolvió el abrazo. Sé que lo harás. Lugar. Konoha. Rogle no se sorprendió cuando vio que alguien estaba en su casa. Si habían estado esperando en su sala de estar, sabía que era simplemente uno de sus viejos camaradas. Pero la sala de estar estaba vacía, por lo que debe ser uno de los jóvenes shinobi que sabía dónde vivía. Es un milagro que no le hayan dicho a nadie sobre dónde vivo, pensó para sí mismo. Sabía que cuando era joven, era difícil guardar secretos a sus amigos. Se detuvo en la mesa de la cena, escuchando para saber dónde estaba su visitante. Hubo un leve sonido de aire moviéndose rápidamente y carne golpeando cuero repetidamente. Parecía que su visitante estaba en el gimnasio. Se dirigió allí y vio que su visitante era Arashi. El joven Uzumaki estaba en el primer piso, golpeando una pelota de boxeo. Sus golpes fueron coordinados y enfocados, por lo que no estaba enojado por algo. Pero la ferocidad con que golpeaba la pelota decía que estaba molesto por algo. Esperó a que el pelirrojo teñido desacelerara hasta terminar antes de preguntar: ¿algo en tu mente? Arashi le devolvió la mirada, un poco sorprendido. Lee-sensei, lo siento, no te vi allí, dijo. Creo que ese es el objetivo de ser un shinobi, respondió el anciano con una pequeña sonrisa. ¿Estás en medio de un entrenamiento? Sacudió la cabeza. No, solo desahogándome. Eso es lo que pensé. Necesitas hablar de eso. Consideró la oferta. Probablemente fue una buena idea pedir consejo a alguien mayor. Y estaba el beneficio adicional de que Rogle podría no juzgarlo por lo que estaba pensando. Caminó hacia un banco cercano y se sentó, tomando un golpe de la botella de agua cercana. Se trata de mi equipo. Usualmente lo era cuando se trataba de Genin, pero no iba a decir eso en voz alta. Él mismo se acercó al banco, pero no se sentó. ¿Qué pasa con ellos? ¿Llegaron a un desacuerdo? No, nada de eso, creo. ¿Crees? Su rostro se arrugó en un ceño fruncido. No fue una discusión en toda regla, pero discutimos al respecto. ¿De qué se trata todo esto? Los exámenes de Chunin, respondió, apoyando la cabeza contra la pared detrás de él. Dios mío, dijo Lee, sonando honestamente como si estuviera sorprendido por la noticia, ¿ya es esa vez otra vez? Apartó la cabeza de la pared y miró al anciano. Parecía sorprendido, pero Arashi no podía creer que no lo supiera. ¿No sabías? Él solo se rió bien, naturalmente, como si su sorpresa fuera algo esperado. Cuando llegas a tener mi edad y mi rango, sirviendo durante tanto tiempo como yo, los tiempos para los exámenes de Chunin comienzan a desdibujarse y la emoción comienza a agotarse. Su expresión bondadosa se desvaneció de repente, siendo reemplazada por una mirada severa. ¿Por qué estás preocupado por los exámenes de Chunin en primer lugar? Apenas te has graduado de la academia. Gracias. Eso es lo que dije.
Lee se quedó en silencio. Esa no había sido la reacción que había estado esperando. La reacción habitual habría sido la ira y el orgullo herido, por lo general viniendo con ellos diciendo que eran genin. Pero el acuerdo de Arashi no fue algo que planeó. ¿No crees que estás listo para los exámenes de Chunin? Agni, presérvame, no, dijo Arashi, la convicción cubriendo sus palabras. Es como dijiste, apenas salimos de la academia y creen que podemos hacer los exámenes de Chunin. Tienen que estar locos. Se mordió la lengua antes de que pudiera decir algo más. Eso no era algo que debería decir sobre su líder. El anciano no parecía desaprobarlo. No te lo reprocharé, Arashi. Confía en mí, todos hemos tenido ese tipo de pensamiento sobre nuestros líderes a veces. Solo ten cuidado donde lo dices. Abrió la boca de nuevo. Gracias por eso, Lee Sensei. Pero en serio, no estamos listos para esto. Hemos estado en una gran misión. Eso es todo. ¿Y creen que estamos listos? Lee podía ver a dónde iba esto. ¿Y tus compañeros de equipo no estuvieron de acuerdo con tu creencia? Sí, eso es por lo que peleamos. Traté de convencerlos de que no estábamos listos y solo logré que lo pensaran antes de mañana. Hizo una pausa y pensó en el patio de recreo. En retrospectiva, parecía ser demasiado insistente, prácticamente cayendo en la intimidación. Si había algo que no aprobaba era el bullying. ¿Hice lo correcto? Sintió que los había intimidado para que consideraran la idea. Lo hiciste, le aseguró al chico. ¿Crees? Cuanto más pensaba en ello, menos estaba tan seguro. Sí. Sé lo que estás pensando. Yo mismo he pasado por eso. Podía ver la leve incredulidad en los ojos de Arashi. Probablemente no fue intencional, pero duda de las palabras de Lee. ¿Te han contado sobre mis primeros exámenes de Chunin? He leído sobre ellos. Los 12 de Konoha eran todos genin que se habían graduado recientemente de la academia. Hizo una mueca ante esas palabras, un viejo reflejo. ¿Conseguiste eso de los libros de historia de la academia? Sí. Sigo diciéndoles que cambien esa línea. Nunca escuchan. Sensei, dijo Arashi. Se preguntó de qué estaba hablando el anciano. Por la forma en que fruncía el ceño, parecía un viejo rencor. ¿Debería preguntar sobre eso? Lee volvió a centrar su atención en el presente. Lo que los libros no dicen es que Tean Gui, mi equipo, esperó un año antes de ingresar a los exámenes. Gumi-sensei quería que tuviéramos más experiencia antes de ingresar y también tuvo cuidado de asegurarse de que ingresáramos a los exámenes. Cuando se llevó a cabo en Konoha, observó las diferencias entre lo que le sucedió al equipo de Rock Lee y lo que le estaba sucediendo al suyo. Fueron suficientes para que él dijera, mientras que entraríamos en este examen apenas saliendo de la academia y también en la Tierra del Agua. Sí, eso es preocupante. Pero, dijo, sin terminar con sus palabras, puedo ver lo que Madara estaría tratando de presentar a los otros países con este intento. No solo cree que Genin acaba de salir de la academia. Tengo suficiente para estar allí, también está haciendo una presentación silenciosa. ¿Qué presentación? Miró al pelirrojo telido. Una presentación de su propia hija, la nieta de Sasuke y Sakura Uchiha, el nieto de Hinata Hyuga y el nieto del propio Naruto Uzumaki, dijo, exponiéndolo de manera que fuera obvio. Tan pronto como escuchó la explicación, Arashi lo vio. La ira comenzó a arder a través de él, pero no lo abrumó. ¿Realmente harían eso? Preguntó. Los exámenes de Chunin no se tratan solo de que Genin sea ascendido. También se trata de política. Si el Hokage hace tal exhibición, está mostrando la promesa del futuro shinobi de Konoha. Podía verlo. No quería, pero podía verlo. Todavía creo que no estamos listos. Y estoy de acuerdo contigo, le dijo Lee. Pero no se trata solo de ti. También depende de tus compañeros de equipo. Tsukiko pensó que no necesitaba pensar en eso. Pero incluso a medida que avanzaba el día, pensaba más y más en lo que Arashi había dicho. Cuando llegó a casa, sintió que necesitaba un consejo. No podía hablar con su padre, no cuando él le dio la oportunidad. Fue a la casa de sus abuelos y llamó a la puerta. «Hola». Ella gritó. La puerta se abrió y su abuela la miró. «Tsuki», dijo ella. «Oye, Oba», respondió ella. «¿Puedo entrar? Hay algo que quiero preguntarte a ti, Yajiji». Por supuesto, dijo su abuela sin dudarlo, volviendo a la casa. Ella lo siguió, cerrando la puerta detrás de ella. La casa de sus abuelos era una de las más pequeñas del complejo.
Siempre olía bien cuando caminaba por sus pasillos, como un jardín en flor. Eso vino del jardín que los dos habían cultivado en el patio trasero. Era un lugar que amaba. Cuando era pequeña, los senderos del jardín siempre parecían llevarla de aventuras a nuevos lugares. Encontró a sus dos abuelos en el porche trasero, mirando el jardín. Su abuelo estaba leyendo un libro cuando ella salió a la bolsa de madera. Hola, Tsukiko, dijo, levantando los ojos del libro. Lo dejó sobre la mesa para que toda su atención estuviera en ella. ¿Qué tienes en mente? Bueno, papá le ofreció a mi equipo la oportunidad de ir a los exámenes de Chunin, comenzó. Perdieron su apariencia cálida y se volvieron neutrales. Sintió que inmediatamente se metió en problemas. No hemos dicho que sí, rápidamente les aseguró. Nos dieron la noche para pensarlo. No parecían aliviados al escuchar eso. ¿Crees que estás listo? Le preguntó su abuelo. Pero sonaba formal, oficial, casi como si fuera el jefe del clan Uchiha una vez más. Pensé que lo era. Pero desde Arashi. ¿Arashi? Repitió Sakura, su rostro mostrando su sorpresa por un breve momento. Tsukiko suspiró. A veces odiaba cómo reaccionaban a lo que fuera que Arashi hiciera así. Sí, Oda, Arashi fue quien pensó que no estábamos listos. Sasuke compartió una mirada con su esposa, una mirada que estaba llena de conocimiento pero también de diversión. Así que trató de convencerte de que no estabas listo. Sí, lo hizo. Peleamos un poco al respecto. Nos pidió a Hiro y a mí que lo pensáramos antes de dar nuestras respuestas mañana. No pensé que lo necesitáramos, pero ahora. Ahora no estás tan seguro de eso, terminó. Sí, respondió ella. Realmente no había otra manera de decirlo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sus ojos se desviaron hacia el libro sobre la mesa de madera frente a él. Sasuke, dijo Sakura, reprendiéndolo ligeramente. Ella sabía que él sabía por qué su nieta estaba aquí. No había necesidad de guiarla así. Pero Tsukiko dijo. Vine aquí porque quería un consejo. Quería saber si estoy lista. No estás lista, dijo su abuelo sin rodeos. Ella lo miró fijamente, completamente sorprendida. Está bien, eso fue rápido. Habría pensado que les tomaría más tiempo considerar la situación en la que se encontraba. Él la miró con una mirada que parecía intransigente. Querías saber si estabas listo para los exámenes de Chunin. Si viniste en busca del consejo de otra persona, significa que no estás listo para tomar tus propias decisiones. Si no puedes tomar tus propias decisiones, no lo estás. Listo. Se sintió avergonzada por cómo dijo sus palabras. Esa vergüenza se convirtió rápidamente en ira. Ella dijo, puedo tomar mis propias decisiones. Su volumen se disparó y su voz resonó por todo el jardín. A medida que se repetía en el aire, sonaba cada vez más infantil antes de finalmente desvanecerse. Su jiji no se movía. Entonces, ¿por qué estás aquí pidiendo consejo? Sasuke, deja de atormentarla, le dijo Sakura como reprimenda. Él se quedó en silencio y ella se hizo cargo. Tsuki, convertirse en Chunin es más que solo obtener un ascenso y un chaleco que lo acompañe. También se trata de tener responsabilidades. Un Chunin a menudo liderará un escuadrón de Chunin o Genin. Eso significa que estarán a cargo de hacer las decisiones. Si bien es bueno escuchar consejos, también debe poder tomar sus propias decisiones. Tsukiko escuchó el gentil sermón de su Oba. Su ira comenzó a desvanecerse mientras escuchaba. Ella entendió lo que se decía y se sintió bastante tonta por gritarle a su jiji de esa manera. Lo que había dicho parecía más cierto ahora. Creo que entiendo, dijo cuando Sakura terminó. ¿Ahora, crees que estás listo? Pensé que sí. Ahora no estoy tan seguro. Ella los miró a ambos con una mirada inquisitiva. Era extraño, admitió, verlos sentados allí como un viejo matrimonio. Ella los conocía como sus abuelos. Pero también eran leyendas en el mundo shinobi. A veces se sentía difícil reconciliarlos a los dos. Ahora era uno de ellos. No sabía qué les había alertado sobre lo que estaba pensando. Pero de alguna manera lo sabían. Tsuki, ¿sabes de nuestros primeros exámenes Chunin? Sakura le preguntó. Eso se sintió como una pregunta tan estúpida. Trató de mantener la exasperación fuera de su voz cuando dijo, por supuesto que lo sé. Es famoso en los países elementales. Un grupo de genin que apenas había salido de la academia ingresa a los exámenes y algunos de ellos incluso llegan a la final. Pero también fueron los exámenes donde Orochimaru decidió intentar destruir Konoha con la ayuda de Suna engañada.
En lugar de entrar en pánico, cumplieron con su deber y mantuvieron las líneas contra los invasores. Sus propios abuelos, junto con Shikamaru Nara y Naruto Uzumaki, fueron tras Gaara y lo derrotaron. Su abuela era seria en su comportamiento. ¿Sabías que cuando tuvimos tiempo de decidir si queríamos o no unirnos a los exámenes, yo era el que no estaba seguro? Tú. Ella dijo. Fue sorpresa, su Oba siempre fue una mujer fuerte y confiada en sus ojos. Escucharla decir lo contrario fue un shock para el sistema. Yo. Pero no pensé que el equipo no estaba listo. Pensé que yo no estaba listo. Sasuke era Sasuke, así que estaba listo para partir. Jiji la miró. Ella solo le devolvió la sonrisa. Naruto, aunque era un bocazas que parecía pesado a primera vista, lo vio como el siguiente paso para ser el Hokage y estaba motivado por... ¿Pero yo? Preguntó retóricamente. Yo era un ratón de biblioteca glorificado que realmente solo tenía un buen control de chakra. No traje nada más a la mesa. No pensé que estaba listo. ¿Y ahora? Preguntó Tsukiko. Ella se rió y dijo, ¿ahora? Ahora sé que no estaba lista. Ninguno de nosotros lo estaba. ¿Cuántas veces estuvimos cerca de la muerte en el segundo examen? Le preguntó a su marido. No estaba siguiendo la pista, respondió. Y estuve inconsciente en parte. Ah, sí. Lo estabas. Su nieta sintió que su propio rostro se ponía pálido. ¿Muerte? Ella tartamudeó. ¿Madara no le contó sobre eso? Pensó Sasuke con el ceño fruncido. Podía entender por qué su hijo no les diría que era posible e incluso habría aprobado la decisión. Pero esta era su hija. Ella merecía saber. Sí, Tsukiko, dijo. Es muy posible que Genin muera durante los exámenes de Chunin. Vaya. ¿Qué más podía decir ella a eso? ¿Todavía crees que estás listo? Ustedes ya me hicieron esa pregunta. Lo sabemos, le dijo Sakura. Pero sigue siendo una pregunta importante. ¿Todavía crees que estás listo? Ella no respondió, pero la expresión de su rostro les mostró que estaba reconsiderando su creencia en su propia habilidad. Eso fue algo bueno. Ella y su equipo todavía están a tiempo de crecer y aprender. Era algo que Sakura y Sasuke se habían dado cuenta de que aún necesitaban. Si hubieran tenido más tiempo antes de los exámenes, las cosas podrían haber sido completamente diferentes para ellos. Naruto todavía podría haber estado con ellos. Ubicación. Ciudad República. Espero que esto funcione, dijo Korra mientras miraba a su objetivo previsto, de pie en el puente junto con Lin y Bolin. Era uno de los edificios que estaban cubiertos de enredaderas que también cubrían la mitad del puente mismo. Lo que hacía diferente a este de los otros que podría haber elegido era el hecho de que estaba al lado de uno de los canales de agua de la ciudad. Como le dijo a Asami, iba a necesitar agua y no solo de un balde o algo así. Escuchó el sonido de pies caminando juntos detrás de ella. Cuando miró hacia atrás, vio que era el presidente y la prensa. ¿Qué están haciendo ustedes aquí?, exigió. Me alertaron de que tenías un nuevo plan para acabar con esta hierba nociva, le dijo Raiko. Así que pensé que querrías que todos estuvieran aquí para mirar. Eso es bajo, pensó para sí misma. El presidente sabía que ambos odiaban a la prensa por atacarlos así mientras intentaban descifrar las enredaderas. Pero nunca antes habían usado la prensa para atacarse unos a otros. Su respeto y opinión sobre el presidente Raiko parecía decaer cada vez que él abría la boca. Avatar Korra, gritó uno de los reporteros, ¿realmente crees? Sin preguntas. Espetó ella, lanzando una mano autoritaria. Solo quédate ahí. En silencio. Ella añadió. Sabía que sus preguntas podían distraer mucho. Se dio la vuelta y se acercó a las enredaderas. Dio solo unos pocos pasos antes de detenerse. Cerró los ojos y se concentró en su respiración. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Buscó dentro de sí misma e invocó su poder. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando de color blanco. Todos dieron un paso inconsciente hacia atrás de ella. No podían ver sus ojos, pero podían decir que algo acababa de cambiar en ella. Puso sus manos frente a ella y comenzó a moverlas con una gracia que no tenía esfuerzo. Dobló el agua fuera del canal y hacia arriba alrededor del edificio. Las cintas se extendieron ampliamente para que pudieran rodear el edificio por completo. Una vez que los dos se convirtieron en uno, comenzó a canalizar la energía a través de todo. Al ver las cintas doradas flotando alrededor de la casa, brillando a la luz del día, supo que tenía que ser un espectáculo impresionante.
Sabía que estaba impresionada. Gradualmente, las raíces se fueron arrancando del edificio y del puente, retirándose a las aguas del canal. No se detuvo hasta que desaparecieron por completo de la vista. Solo entonces dejó caer el agua también. «Ve en paz», dijo, inclinando la cabeza con respeto. Levantó la cabeza cuando escuchó gente corriendo. Efectivamente, cuando miró hacia atrás, los reporteros ya estaban a su lado, acosándola para obtener información. «¿Cómo supiste qué hacer? ¿Enviarás a los espíritus ahora? ¿Qué tan pronto podemos esperar que se reanude el servicio público de agua? ¿Hablan en serio?». No pudo evitar pensar para sí misma, ya frunciendo el ceño con molestia. Acababan de presenciar algo increíble y todo lo que querían saber era si tenía más preguntas. ¿Estas personas no tienen sentido de la maravilla? El agua explotó y se abrió con el sonido de un camión disparando, sorprendiéndolos a todos. Las enredaderas salieron disparadas y rodearon el edificio de nuevo, mucho más espesas esta vez. No se detuvo allí, ya que más enredaderas salieron del agua y comenzaron a infestar los edificios al otro lado del canal. El más cercano estaba tan lleno de densas enredaderas que comenzó a colapsar bajo el peso. «Estar atento». Korra gritó en advertencia, pero los reporteros ya estaban huyendo. Ella, Lin y Bolin entraron en acción. La maestra Tierra dobló los soportes para estabilizar el edificio mientras agarraba su bastón planeador y corría hacia la puerta principal. La abrió con aire control y miró a las personas que estaban dentro. Todos estaban asustados y preocupados, pero también había esperanza en sus ojos. «Vamos, gente», les ordenó, poniéndose manos a la obra, «date prisa». No perdieron el tiempo corriendo por la entrada que ella les dio. Permaneció en su lugar, contando cabezas a medida que pasaban junto a ella. Comenzó como una inundación, pero rápidamente se convirtió en un regate antes de finalmente terminar. Esa era la mayoría de la gente, pero todavía podría haber gente arriba. Ella tuvo que ir a buscar. Tomó un impulso y abrió su planeador, volando hacia los niveles más altos. Su instinto había estado en lo correcto. Vio a un niño colgado cerca de una ventana, la mitad en el apartamento y en la parra afuera. Aterrizó junto a él y le tendió la mano. Lo alcanzó, pero se congeló cuando ambos escucharon que la piedra se desgarraba desde arriba. Korra miró hacia arriba y vio que una torre del edificio se venía abajo rápidamente. «Espera», le dijo al niño agarrándolo y saltando del edificio. Lo que hicieron no fue tanto un vuelo como una caída controlada. Tan pronto como sintió que las corrientes de aire se equilibraban, se estabilizó y cerró el planeador, aterrizando en un rollo. Dejó que el niño se le escapara de las manos y se dio la vuelta para quedar de cara al edificio. La pieza de la torre casi se estrelló contra el suelo antes de que ella la atrapara con su tierra control. La tensión en sus brazos se sentía enorme y sintió la necesidad de soltarla rápidamente. Pero se obligó a bajarlo suavemente, dejándolo aterrizar para que no causara más daños. Cuando sintió que la tensión en sus brazos desaparecía, volvió a ponerse de pie. Tanto Bolin como Lin estaban a su lado. Los tres miraron el nuevo edificio cubierto de enredaderas. «Creo que podría haber ido mejor», declaró Bolin. Korra no se molestó en criticarlo por el comentario obvio. Estaba demasiado ocupada enfadándose consigo misma. Parecía una buena idea cuando se le ocurrió por primera vez, pero usar energía para doblar las enredaderas las hizo más fuertes. «Si alguna vez vuelvo a encontrar ese espíritu Fruitok, voy a matarlo», prometió. Ubicación: Isla Templo Aire. Cuando Tenzin se acercó a Korra en la glorieta, ella estaba mirando hacia el mar, pero aún así dijo: «No puedo hablar. Estoy meditando». Podía ver que ella estaba mediando. Estaba sentada en la posición adecuada en un espacio vacío para poder tener claridad mental. «Debes estar al final de tu cuerda», comentó. «Odias meditar». La vieja Korra, la Korra que acababa de bajar del barco, había desdeñado meditar, prefiriendo entrenar o simplemente vent. A veces, lo asombraba que ella hubiera llegado tan lejos. A veces, lo asombraba que había pasado casi un año desde que ella llegó a Ciudad República. Dejó de intentar mediar y se desplomó un poco hacia adelante. «Pensé que si realmente lo intentaba, podría contactar a mis avatares anteriores», explicó mientras se ponía de pie y caminaba hacia la barandilla. «Alguien que sabe algo para ayudarme, pero yo no puedo. Se han ido y estoy completamente solo». No era algo reconfortante para ella. A pesar de que apenas tenía acceso a esa parte de su espíritu avatar, sus predecesores todavía estaban allí para darle respuestas.
Pero ahora, era como si tuviera una sensación de frío alrededor de los hombros, como si le faltaran los ojos que la habían estado observando. Se dio la vuelta para mirar a Tenzin. ¿Arruiné todo al dejar los portales espirituales abiertos? Ella le preguntó. No arruinaste nada, le aseguró. Hiciste lo que creías que era mejor para el mundo, y ahora las cosas han cambiado. Vio que ella aún dudaba de sí misma y de sus palabras. Se acercó a ella y colocó una mano reconfortante en su hombro. El cambio puede ser bueno o malo, dependiendo de tu punto de vista. Ella sabía que él tenía razón, pero los eventos de hoy todavía estaban frescos en su mente. Ella suspiró y dijo, conozco el punto de vista de la gente. Es malo. Tú no eres la presidenta, Korra. Tu trabajo no es arreglar los problemas diarios de cada persona en Ciudad República. Tu responsabilidad es traer equilibrio al mundo entero, y eso significa que no importa lo que hagas, algunas personas no va a estar feliz por eso. Se dejó caer al suelo y dijo, genial. Por otro lado, algunas personas estarán muy felices, continuó, sentándose a su lado. Como yo. Lo que hiciste durante la convergencia armónica puede haber traído de vuelta a la Nación del Aire, y eso solo puede ser bueno para restaurar el equilibrio. Ese es el acto de un gran avatar. Da miedo. Tengo todo este poder y toda esta gente que depende de mí, pero no sé lo que se supone que debo hacer la mitad del tiempo. Parece que debería ser más sabio. Debería haber sido cierto, especialmente después de todo lo que ha visto. La verdadera sabiduría comienza cuando aceptamos las cosas como son. Has comenzado una nueva era, Korra. No hay vuelta atrás al pasado. Oyeron una repentina carrera de pies desde atrás que se detuvo rápidamente. Solo había una persona que haría eso cuando estaba claro que estaba meditando. Mako llamó. Anunció Bolin. La policía encontró al nuevo maestro aire, pero cuando intentaron traerlo, se escapó y trepó a la parte superior del puente Kyoshi y no quiso bajar. Cuando terminó de hablar, vio lo que estaban haciendo. Oh, lo siento, interrumpí una sesión de sabiduría de Avatar. Korra simplemente se puso de pie y pasó rápidamente junto a él. La sabiduría de Avatar es cosa del pasado, Bolin, dijo con un ligero golpe en su hombro. Vamos. Oh, está bien, dijo mientras la miraba pasar a ella y a Tenzin. ¿Eso es algo bueno? Depende de a quién le preguntes. Mientras volaban hacia el puente Kyoshi encima de Oji, los tres vieron que la policía estaba presente. Había hombres en el suelo también en los soportes. Toda la atención se centró en el hombre agarrado a la parte superior del puente. Korra lo miró y supo que no se derrumbaría fácilmente. Tanto Lin como Mako también estaban allí. Tenía un megáfono apuntando directamente al tipo. Baja inmediatamente, o nos veremos obligados a actuar, ordenó. Él no le respondió, prefiriendo girar rápidamente para mirar a los Metalbenders acercándose. Quedarse atrás. Les gritó. Soy peligroso. Uno de los policías le lanzó un cable. Entró en pánico, abriendo los brazos por instinto. El aire que dobló hizo volar a los policías de las barandillas y los hizo caer al agua. Lo siento. Él les dijo. Korra vio a los policías doblar sus cables para detener su caída. Se pusieron de nuevo a salvo. Pero el tipo allí arriba no se movía y era una tormenta de viento andante. No ayudó que él también entrara en pánico. Alguien tenía que subir allí, alguien que pudiera detener su aire control. Sus piernas comenzaron a moverse antes de que tomara la decisión de volar allí. Su planeador se abrió de golpe y estuvo en el aire antes de que alguien pudiera detenerla. Aterrizó en uno de los soportes sobre el nuevo Airbender. No entres en pánico, solo estoy aquí para hablar, le dijo de inmediato. Todavía estaba en pánico y se notaba en su voz. Por favor, no sé lo que estoy haciendo y no quiero lastimar a nadie. Cuéntame sobre eso. ¿Día difícil, eh? Le preguntó, manteniendo su voz casual. Yo también estoy teniendo un día difícil. ¿Te importa si me siento aquí? Él la miró como si estuviera loca, pero no dijo nada para detenerla. Mira, sé que estás asustado. Has pasado por un gran cambio y es un poco mi culpa. Pero no estás solo. Hay otros maestros aire y quieren ayudarte. En realidad, están muy emocionados de hacerlo. Conocerte. No quiero ser un maestro aire. Por favor, tú eres el avatar, haz que se detenga. Dio un par de pasos hacia ella. Su pie casi se resbala del puente y se pega a la viga de soporte. Escuchar esas palabras le hizo pensar en lo que pasó entre ella y su madre en el Polo Sur.
Ella había estado tan enojada con su padre y dijo algo que pensó que era la verdad en ese momento. Ella había dicho que todo lo que quería era ser el avatar, no tener una infancia normal. Mirando hacia atrás a lo que dijo, se sintió tan estúpida por decirlo. Lo siento, le dijo, no puedo, pero te prometo que las cosas mejorarán si le das una oportunidad. Déjame llevarte a Air Temple Island y podemos hablar de esto. Está bien. Ella le tendió la mano, una oferta de amistad y esperanza. Todavía parecía inseguro de todo, pero también empezaba a parecer un poco convencido de sus palabras. ¿Está seguro?, le preguntó a ella. Por supuesto, prometió ella. ¿Cuál es tu nombre? Nunca había oído su nombre. Ella tendría que saberlo si él iba a ser parte de los Nomads. Es Dao. Él alcanzó vacilante su mano. La distancia era demasiado grande para eso. Tendría que acercarse a ella. Cuando movió el pie, fue hasta el borde. Era el pie que había perdido la bota y estaba resbaladizo por el sudor. Se movió más lejos de lo que pretendía y lo llevó por el borde. Todo lo que podía sentir era el viento empujando contra su rostro y el puente acercándose más y más rápido. Pero Korra no lo dejaría caer así. Tal como lo había hecho horas antes, saltó tras él. Su mano agarró su camisa y abrió el planeador, dejándolos volar la corriente hacia abajo. Escuchó vítores pero se concentró en el vuelo. La corriente se estabilizó detrás de Oji y le permitió aterrizar con él, todo intacto. Vio que eran personas que vitoreaban detrás de las barricadas, pero estaba más concentrada en Tenzin acercándose a ellos. Dao, este es Tenzin. Él te va a ayudar. Tenzin miró al nuevo maestro aire. Su ropa estaba rota y rota, como si hubiera pasado por un vendaval para llegar aquí. Eso no le importaba. Es absolutamente un placer conocerte, Dao, dijo con una pequeña inclinación de cabeza. Nunca he conocido a un maestro aire nuevo antes. Bueno, al menos no uno cuyo pañal no haya tenido que cambiar. En realidad, me acabo de caer de un puente para poder usar un pañal nuevo ahora mismo, dijo Dao en respuesta. Ni el maestro de aire control ni el avatar dijeron nada. Solo esperaban que estuviera bromeando sobre el pañal. Tampoco fue el final de todo. Entonces, ¿es este el trato? El presidente Raiko llamó a Korra mientras caminaba hacia la barricada. Un policía lo apartó de su camino para que pudiera pasar sin oposición. Tenemos crisis cada 2 días ahora gracias a ti. Korra sintió que su temperamento perdía fuerza pero trató de mantenerlo bajo control mientras caminaba hacia él. Escucha, sé que estás teniendo dificultades para acostumbrarte a estos cambios y lo siento, pero tú y todos los demás tendrán que aprender a vivir con eso. Las vidas y los espíritus están aquí para quedarse. Bueno, ¿sabes quién no está aquí para quedarse? Tú. Declaró con un dedo enojado apuntando directamente hacia ella. Te ordeno que abandones esta ciudad. No has causado más que problemas desde que llegaste. Tenía una visión clara de la gente. Se sorprendieron por la proclamación del presidente. Ella también lo era, pero la conmoción se convirtió rápidamente en ira. Ella había salvado esta ciudad 2 veces, todavía estaba tratando de ayudarla, y así fue como él le pagó. Bien, si esa era la forma en que él quería hacerlo. Eso era lo que obtendría. No te preocupes, ya me estaba yendo, declaró, dándole la espalda. Volvió con Tenzin. Sus ojos estaban en el suelo, pero pronto lo miró. ¿Puedo ver mi camino ahora?, le dijo. Hay nuevos maestros aire por ahí y voy a encontrarlos y reconstruir la nación del aire. No creas que no voy contigo, le respondió, poniendo una mano alrededor de su hombro. Juntos, los dos caminaron de regreso a Oji. Es tan emocionante. ¿Quién sabe quién está por ahí ahora, descubriendo el don del aire control por primera vez? Lugar. Konoha. Rin se reunió con su equipo en el lugar habitual, un pequeño callejón detrás de una tienda en uno de los antiguos mercados. Si alguien no fuera a buscarlo, no lo encontraría. Estaba de espaldas a la pared. Le dio una vista igual de las salidas y también una ruta de escape rápida si alguna vez era emboscada aquí. Solía haber un viejo olor a basura aquí, pero desde que comenzó a usar este lugar para reunirse con sus compañeros de equipo y sus estudiantes, los dueños de las tiendas hicieron todo lo posible para mantener un olor respetable. Los oyó venir antes de verlos. Cada uno tenía su propio ritmo y cada ritmo tenía su propio sonido. El ritmo de Hiro era preciso pero también incierto. La incertidumbre provenía de su historia pasada y todavía era algo que ella estaba tratando de arreglar. El ritmo de Tsukiko era duro y rápido, como si quisiera llegar a donde iba y llegar allí ahora.
La chica necesitaba ir más despacio. Y Arashi tenía un ritmo que era lento y trataba de ser silencioso. Para un civil o incluso un estudiante de la academia, habría estado completamente en silencio. Pero para un shinobi entrenado como ella, aún podía escucharlo. Buenos días a todos, dijo justo antes de que doblaran la esquina. Cuando comenzó a hacerles esto, hubo una pequeña pausa en sus pasos. Se habían congelado en su lugar y se preguntaban cómo era que ella lo sabía. Ahora la pausa se había ido y simplemente dieron la vuelta a la esquina. Es mediodía, Rin-sensei, le dijo Tsukiko. ¿Y no puedo darles los buenos días a mis alumnos? Ella le preguntó. La chica Uchiha no se puso terca ni inflexible. En lugar de eso, sacudió la cabeza y dijo, ¿podemos pasar por alto este momento? Rin asintió y dijo, está bien, entonces. Tuviste la noche. ¿Has tomado tu decisión? Todos se miraron antes de sacar sus formularios. Lo tenemos, dijo Arashi, entregándole su formulario. Hiro y Tsukiko hicieron lo mismo. Tomó los formularios y los revisó rápidamente. Para su sorpresa, los formularios eran exactamente los mismos que cuando se los entregaron. Solo significaba una cosa. ¿Habéis decidido no uniros? ¿Los tres? Ella les preguntó. No estamos listos, le dijo Hiro con la mayor seriedad. Ella lo miró a él y luego a los demás. Todos tenían la misma mirada de complicidad en sus rostros. El Hokage y yo creemos que estás listo. ¿Tú lo crees? Dijo Tsukiko. Nosotros no. Ya veo. No tenía sentido intimidarlos para que se unieran, no cuando ya se habían negado. ¿Por qué rechazaste lo que te hizo cambiar de opinión? Siempre pensé que no estábamos listos, le dijo Arashi. Apenas acabamos de graduarnos de la academia. Necesitamos algo de tiempo. Tuve una charla con mis abuelos, dijo Tsukiko. Me dijeron que deseaban tener más tiempo para aprender y crecer. Todos los ojos se posaron en Hiro mientras esperaban su razón. Tuve una conversación por teléfono con Tsume, les dijo. Escucharla hablar sobre cómo iba a ser dueña de todos en los exámenes me hizo pensar que las cosas no iban a ser tan fáciles. Una vez que comencé a pensar eso, me pregunté cuán difíciles serían y si estábamos listos. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no lo éramos. Rin miró a sus alumnos y luego a los formularios que le dieron. ¿Sabes que tus compañeros de equipo asistirán a los exámenes? Dijo. Los apoyaremos, respondió Tsukiko. Pero no es probable que se conviertan en chunin. Me sorprendería si todos llegaran a la final, comentó Hiro. Estaban en el mismo bote en el que estaban los tres. Apenas tenían experiencia como shinobi. Si querían probar suerte, él no iba a detenerlos. Simplemente pensó que no lo lograrían. Rin puso los formularios dentro de su chaleco antibalas. Le diré al Hokage de tu decisión. Dirígete al campo de entrenamiento 3 y pelea entre ellos hasta que yo regrese, ordenó. Giraron hacia la salida pero Tsukiko se detuvo a medio paso. Volvió a mirarla y preguntó. ¿Sensei, se enfadará conmigo más tarde? Su mirada una vez segura y confiada ahora estaba preocupada. Sabía lo que quería decir su estudiante. Estoy segura de que no lo estará, dijo ella tranquilizadoramente. Y si lo es, lo convenceré de que no lo haga. Tsukiko parecía satisfecho. Ella asintió con agradecimiento y se fue tras su equipo. Rin escuchó sus pies caminar y rozar contra el camino hasta que comenzaron a desvanecerse. Saltó sobre la pared y se dirigió al edificio Hokage. Ubicación. Desconocida. Escuchó que la puerta de su celda comenzaba a abrirse, metal retorciéndose contra metal y engranajes moviéndose en su lugar. Permaneció en su lugar, sentado con la cabeza gacha. De esa manera, cuando entrara la luz del exterior, no quedaría cegado. Cuando sintió el aire fresco de las montañas afuera acariciar su cabeza, supo que habría guardias del loto blanco listos mientras uno de ellos sostenía una bandeja de comida en sus manos. ¿Conoces el ejercicio, Zaer?, dijo el guardia que sostenía la comida. Él siempre era el que hablaba. Por supuesto, dijo sin discutir. Se puso de pie y se acercó a la pared, de cara a ella con las manos a la espalda. Espero que todavía te guste el arroz, comentó el guardia. Oyó que la bandeja se raspaba contra el suelo cuando la dejaban. El guardia probablemente se estaba levantando. ¿Alguna vez has leído la poesía del gran gurú del aire control, la Gima? Preguntó. ¿Qué? Había confusión e irritación en la voz del guardia. Él lo tenía. Gurú Lagima vivió hace 4000 años en el Templo Aire del Norte.
Se dice que descifró el secreto de la ingravidez y se desvinculó de la Tierra, viviendo sus últimos 40 años sin tocar el suelo. ¿Es así como planeas escapar? Preguntó burlonamente el guardia. ¿Con algo que aprendiste de una vieja historia infantil de Airbender? Él no creía. Eso estuvo bien. Zaer no necesitaba que él creyera. Como todos los grandes cuentos infantiles, contiene la verdad dentro del mito. La Guima escribió una vez. El instinto es una mentira, contada por un cuerpo temeroso, con la esperanza de estar equivocado. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que cuando basas tus expectativas solo en lo que ves, te ciegas a las posibilidades de una nueva realidad. Lentamente se quitó las manos de la cabeza mientras hablaba. Luego, con una velocidad que no esperaban, se dio la vuelta y dobló el aire detrás del guardia, estrellándose contra la puerta. Los otros guardias del Loto Blanco fueron tomados por sorpresa por lo que acababa de suceder. Cuando volvieron a mirar, vieron al prisionero sosteniendo a uno de los suyos contra los barrotes, con los brazos envueltos en el cuello. Cuando se movieron para atacar, Zaer dijo: No querrías chamuscar a tu amigo, ¿verdad? ¿Cómo? Preguntó el guardia que sostenía, con la voz tensa por debajo del brazo. Tú no eres un Ivender. Era un hecho conocido que no lo era. Pero podría. ¿Qué estaba pasando? La naturaleza cambia constantemente, le dijo Zaer. Como el viento. Agarró las llaves, abrió la puerta y arrojó al guardia con su aire control en un movimiento suave. Salió corriendo, deslizándose hacia adelante y doblando el aire para derribar a los guardias al suelo. Falló dos y trataron de contraatacar con fuego y tierra. Eran decentes, pero si bien nunca habían tenido experiencia en la lucha contra un maestro aire, él tenía mucha lucha contra los maestros fuego y los maestros tierra. Firebender fue el primero en entrar en la celda cuando Zaer lo arrojó. El maestro tierra lo mantuvo en movimiento mientras el resto de los guardias se recuperaba. Volvieron a ponerse de pie y se unieron a la lucha. Probablemente debería haber sido una pelea desigual, pero había sido entrenado para pelear contra múltiples oponentes y cómo pelear como un maestro aire. Nunca pudieron darle una buena oportunidad mientras se movía por el pequeño pico. Lo que no vieron como los alineó justo enfrente de la puerta. Cuando todos estuvieron bien y centrados, giró hacia atrás y dobló el aire para lanzarlos contra la prisión. No dudó en cerrarles la puerta a todos. Ahora tal vez quieras racionar ese plato de arroz, les dijo. Tienes 3 semanas hasta el próximo cambio de turno. Lo miraron con ojos de miedo y confusión. Se preguntaban por qué estaba pasando algo así. Zaer se sentía generoso. Es el amanecer de una nueva era. El fin del Loto Blanco, y pronto, el fin del Avatar, proclamó. Se dio la vuelta y caminó hasta el borde, inspeccionando las montañas en las que habían puesto la prisión. Los arquitectos estaban preocupados por lo que sucedería si alguna vez estallaba. Pensaron que como no había sido un Vender, el mejor lugar para ponerlo era en lo alto de las montañas donde sería imposible bajar normalmente. Pero ahora era un Vender, así que escapar sería fácil. Saltó y dejó que su aire control lo aterrizara a salvo. Por extraño que parezca, solo había un pensamiento en su mente mientras caía en la niebla de abajo. ¿Qué diría si Fujune si pudiera ver esto? Era casi una lástima que hubiera muerto. Habría disfrutado mostrándole lo que ella pensaba que prácticamente había desaparecido. Ahora tendría que lidiar con su sucesor, su reemplazo. Fin del capítulo.